Entonces, un gusto saludarle. Le pido de nuevo una disculpa por el inconveniente técnico presentado. Mi nombre es Carlos Rojas y vamos a trabajar la sesión del impacto del perfil de autor en Scopus. Vamos a conocer las características más importantes que tienen los perfiles de autores. Le estaba mencionando antes de que me comentaran del inconveniente técnico que presentábamos, que recuerde que esta sesión se efectúa todos los martes. Revise, por favor, la hora de conexión de su país para que pueda asistir a todos estos encuentros. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de los acuerdos que tenemos para este encuentro, para que tenga un desarrollo oportuno y se dé de la mejor forma posible. En primer lugar, primera pregunta común recurrente y que pues queremos dejar clara desde el principio. La grabación de esta sesión usted la va a encontrar en el canal de YouTube Elsevier Live. En el canal de YouTube Elsevier Live, es decir, si usted se dirige a YouTube y busca Elsevier Live, va a encontrar la grabación de este encuentro. Con esto damos por visto y aclarado la pregunta que gira en torno a la grabación. ¿Listo? Entonces vaya al canal de YouTube, vaya a YouTube, busque Elsevier Live, como está escrito acá, y ahí va a encontrar no solamente la grabación de este encuentro, sino la grabación de todas las sesiones que realizamos durante los martes del 2020, 2021 y bueno, los que llevamos efectuados durante este 2022. ¿Listo? Entonces, con ello, como lo mencionaba, damos por visto y aclarado esa pregunta común y recurrente que ya ha sido resuelta. Muy bien, se harán dos pausas para resolver sus preguntas a través o a lo largo de esta sesión. ¿Listo? Entonces, dos pausas tendremos para resolver las preguntas o inquietudes que usted tenga en torno a lo que se está viendo. Ahorita, cuando tengamos la agenda de la reunión, vamos a identificar esos puntos de resolución de preguntas en donde van a estar situados de acuerdo a la temática que estemos abordando. Muy bien. Y el siguiente acuerdo es que, por favor, comparta preguntas solamente asociadas a la sesión. Por ejemplo, si usted pregunta por la constancia de asistencia de la sesión de la semana pasada, esa pregunta no será tenida en cuenta. La recomendación para que podamos fluir mucho más es preguntar temáticas en torno a la sesión. Por eso de entrada aclaramos dónde encuentra la grabación para que esa no se vuelva una pregunta recurrente. Y temáticas de este estilo como ¿dónde está la constancia de la sesión de la semana pasada que participé y no me llegó? Ese tipo de preguntas no se resuelven en estos encuentros. Bien. Entonces, para que lo tenga en cuenta, por favor. Y por último, sus inquietudes, sus preguntas van a ser leídas únicamente a través del apartado de Questions and Answers. A partir de este momento se ha cerrado el chat de la reunión. ¿Por qué? Porque a través del chat usted va a recibir enlaces o links de temáticas que estemos abordando, que estemos trabajando. Por ejemplo, en este momento le voy a compartir a través del chat, para que identifique cómo va a ser la dinámica, le voy a compartir el link del canal de YouTube donde va a encontrar la grabación de este encuentro. ¿Listo? Entonces aquí vamos a compartirlo, se lo voy a compartir para que usted vea. Entonces el chat solamente va a ser destinado para que usted reciba enlaces. Bien, las preguntas las va a compartir a través del apartado de Questions and Answers, teniendo en cuenta estos puntos clave que mencionábamos en los acuerdos. ¿Listo? Entonces, enlaces a través del chat y preguntas por medio del apartado de Questions and Answers. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con los acuerdos para esta sesión. Muy bien, ahora avancemos ya con la agenda. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que proponemos para este espacio, para esta sesión de 2 horas del impacto del perfil de autor en Scopus? Entonces, pues entremos en detalle con la agenda de este encuentro, donde el primer punto a trabajar será hablar un poco de para qué sirven los perfiles de autor, ¿cierto? ¿Para qué sirven estas identidades digitales dentro del ciclo de investigación? ¿Cuál es la funcionalidad de las mismas? De otra parte, vamos a hacer un ejercicio entre todos donde vamos a mencionar los tipos de perfiles existentes, ¿cierto? Los perfiles que ustedes conocen, esas identidades digitales que ustedes tienen como investigadores para visualizar su investigación. Entonces vamos a interactuar un poco y hablar un poco de esas identidades que cuenta, con la que cuenta cada uno de los investigadores. Después vamos a hablar de cómo tener un perfil de autor en Scopus, que de hecho es una de las preguntas más recurrentes y más comunes que nos realizan en nuestras sesiones, no solamente en el Elsevier Live, sino en las sesiones que hacemos para diferentes instituciones. Una de las preguntas más frecuentes es, bueno, ¿y cómo tengo un perfil de autor en Scopus? ¿O cómo obtengo un ID de Scopus o un identificador, un ID? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se obtiene, cómo es el proceso real del proceso de perfiles en Scopus.
Después de ello, mencionaremos las características más importantes de un perfil de autor en Scopus. Bien, entonces, ¿qué es lo que usted va a encontrar en ese perfil? Lo mencionaremos a través de una única diapositiva, los puntos más importantes que hay dentro de un perfil, para después de ello hablar de la exploración, es decir, hacer un ejercicio con un perfil real de una investigadora. Vamos a buscar su perfil, ver todo esto que hemos mencionado previamente en el punto de las características, entonces ver esos puntos que hacen parte del perfil de autor. Todos los perfiles de autores en Scopus son iguales, lo único que va a cambiar es el número de publicaciones que puede llegar a tener un autor y la cantidad de citas que percibe, pero en términos generales la estructura de los perfiles siempre será la misma. Bien, de otra parte abordaremos todo lo que está asociado con preguntas frecuentes. Les mencionaba que una de las preguntas más frecuentes era este tercer punto, cómo obtener un perfil de autor en Scopus, pero a partir de esos perfiles de autores surgen más preguntas y la idea es que podamos resolver esas preguntas que hemos encontrado como recurrentes o frecuentes a lo largo de nuestras sesiones en un punto de esta reunión. ¿Listo? Entonces, preguntas muy comunes que giran en torno a estos perfiles que usted tal vez tenga hoy para esta sesión y que queremos compartirle. Y si no tenía esa pregunta, pues ya se la aclara por si en algún momento llega a surgir dicha inquietud. Entonces, allí vamos a hablar de esas preguntas frecuentes que hemos recopilado de diferentes sesiones. Por otra parte, en este punto tendremos nuestra primera pausa para atender sus preguntas que nos va a compartir a través del chat, perdón, a través del apartado de Questions and Answers. Ahí nos va a compartir las preguntas y vamos a revisar esas preguntas de los puntos que tal vez no hayan sido claros hasta ese momento o alguna pregunta en particular que usted tenga y quisiera compartir con todos. Muy bien, de otra parte, hablaremos de la normalización de perfiles. Entonces, la normalización de perfiles tiene que ver con un proceso de unificación. Bien, cada vez es menos recurrente, pero sigue estando latente, por así denominarlo, dentro de nuestro proceso diario, el que un investigador tenga más de una identidad en una sola plataforma. Entonces, esto se debe normalmente a que no hay una normalización o una homogenización en la manera en la cual se firman los documentos, ¿cierto? Entonces, yo puedo colocar primer apellido, primer nombre, pero en otro documento firmé primer apellido y segundo nombre, por ejemplo. Y en otro firmé primer apellido y nombre compuesto. Entonces, por ese tipo de razones, se empiezan a crear más de un perfil para un solo investigador. Vamos a hablar cómo se pueden unificar esos perfiles, cómo usted, como autor, como bibliotecario, como persona que hace parte de la dependencia de investigación, como becario de una área de investigación, puede hacer esa normalización de perfiles. Cómo puede unificar los perfiles de un solo autor para que toda la producción quede en un solo perfil. Esto llevándolo a Scopus, ¿no? Cómo se puede hacer dentro de Scopus. Después tenemos aspectos relevantes que inciden. La idea de unificar perfiles es no tener que hacerlo constantemente, sino que sea una sola vez el proceso de unificación. Y vamos a hablar de aspectos relevantes que inciden para que usted no tenga que repetir ese proceso, es decir, que todas sus publicaciones sigan estando asociadas a un único perfil. Bien, por último, hablaremos de lo que es el índice H o el índice Hirsch como métrica de investigación, que es una de las métricas más comunes y más recurrentes para la evaluación de investigadores y la evaluación de autores. Y para el final tendremos nuestra segunda sesión de preguntas, donde pues ya con esto terminaremos nuestra sesión. Entonces, esa es la dinámica de este encuentro. Como usted ve, pues es bastante información, bastante contenido y esperamos que sea de todo su agrado el tópico de esta reunión. Entonces, entremos en el primer punto, que es para qué sirve el perfil del autor, ¿cierto? ¿Cuáles son las características más importantes que hay en torno a un perfil de autor? Entonces, aquí rápidamente tenemos una definición, ¿cierto? Extraída por allí de un documento de esta revista, que nos dice que esta asignación o identificador nos va a permitir darle un mayor valor a las comunicaciones académicas, ¿cierto? Esto ya se empieza a enfocar a lo que tiene que ver con lo que se conoce o se denomina como visibilidad, ¿cierto? Entonces, mayor valor a las comunicaciones o a comunicar nuestras publicaciones o a visibilizar nuestras publicaciones. Bien, en el caso particular de los investigadores, ¿cierto? Existen diversas plataformas donde se pueden publicar las publicaciones, valga la redundancia, que han hecho los autores. Bien, entonces allí vamos a poder difundir nuestras publicaciones. Bien, y se habla prácticamente de la creación de un currículum vitae. Este currículum o CV se crea
pero enfocado no tanto tal vez en experticia, en formación, sino en publicación, ¿no? Entonces, poder conocer esa trayectoria que tiene a través de la publicación de manuscritos un investigador. Eso es lo que propone la creación de estos perfiles. Entonces, crear un tipo de currículum para darle una mayor visibilidad a la producción y a las publicaciones que realiza un investigador. Bien, los perfiles de autores no son solamente utilizados por autores. Estos perfiles también son utilizados por organizaciones y agencias de financiación, por ejemplo, quienes utilizan y acceden a este tipo de perfiles para poder evaluar la producción de un autor, la colaboración de un autor, las citas que ha recibido, etcétera. Esto enfocado a la toma de decisiones. Tal vez, por ejemplo, en su institución están haciendo una convocatoria para que investigadores pagan parte del equipo de planta de esa institución. Entonces, uno de los criterios que van a revisar, porque necesitan docentes investigadores o investigadores de planta, es medir y evaluar esos perfiles. Entonces, le van a preguntar al autor por su perfil en X o Y plataforma, por su perfil en Scopus, por su producción en otro tipo de recursos, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de elementos son tenidos en cuenta dentro de los procesos académicos. También, por ejemplo, lo que menciona allí la descripción, en procesos de subvención, en procesos de financiación, cuando estamos aplicando un fondo a una convocatoria internacional con un fondo de financiación, tal vez nos van a preguntar, bueno, para que usted sea elegible, debe cumplir con los siguientes requisitos y es tener mínimo X número de publicaciones, etcétera, y ese tipo de datos son extraídos de estos perfiles. Bien, entonces a la importancia de esos perfiles poder organizar, visualizar la producción académica para que se pueda comunicar dicha información a la comunidad, ¿no? Que es lo que se quiere con esto. Ahora, vamos a ver un poco más a detalle para qué sirven. Entonces, los perfiles de autor normalmente sirven para que usted pueda analizar su producción, es decir, cuantificar y evaluar qué tanto ha publicado, no solamente usted como autor, sino un tercero, ¿cierto? Entonces usted puede evaluar la publicación de un tercero o su publicación, medir las citas, ¿cierto? Cuantificar las citas, es decir, poder identificar o evaluar qué tan utilizado ha sido el contenido de ese perfil del autor que estoy revisando para generar nuevos conocimientos. Eso lo estoy haciendo allí, evaluando ese número de citas que ha recibido. Evaluar la publicación, más allá de cuantificar la producción. Cuando hablamos de evaluar la publicación, también se hace referencia, por ejemplo, a ver ese autor en dónde publica. Entonces, publica en revistas nacionales, publica en revistas regionales, publica en revistas internacionales, en dónde está publicando ese investigador, ¿cierto? Entonces, ese valor un poquito más a detalle esa publicación. Entonces, estamos revisando un perfil para darle un poco más de detalle a la producción del autor. La visibilidad que le da la institución, porque en todos los perfiles que existen, siempre al lado del nombre o por allí muy próximo al nombre del investigador del perfil, siempre se va a encontrar la institución. Llámese universidad, llámese centro de investigación, llámese clínica, etcétera. Siempre por allá al lado va a estar la afiliación, como es conocida. Entonces, la afiliación del investigador es la institución. Entonces, este perfil no solamente le da visibilidad a usted, sino que a la vez le está dando visibilidad a su institución. Y por último, es muy importante para la consecución de colaboración. ¿Por qué? Por dos principales razones. La primera, porque si usted comprende cómo se debe organizar un perfil o una identidad digital dentro de los diferentes recursos, pues va a tener de una manera muy visible su producción y va a poder ser encontrada de una manera más fácil por aquel investigador que esté buscando colaboración. Pero también si usted conoce la estructura de estos perfiles y de estas identidades digitales, le va a ser mucho más fácil navegar por los perfiles de esos autores con los cuales le gustaría colaborar. Entonces, ya sea para recibir o ya sea para buscar colaboración, es importante entender el ecosistema que gira en torno a estas identidades digitales y bueno, en este caso vamos a hacer énfasis particular en lo que es Scopus. Bien, entonces esas son algunas de las características o funcionalidades que tienen los perfiles de autores. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de algunos de los perfiles existentes. Entonces aquí vamos a continuar con el para qué sirve, pero ya hablando de los perfiles existentes. Entonces dice rápidamente aquí, estos autores dicen, el rápido crecimiento y desarrollo de los sistemas de redes de investigadores, las plataformas de redes sociales, cuentan con un papel relevante en la mejora de la conexión de los investigadores con la academia y la sociedad. Va de la mano de lo que le mencionaba hace un momento. ¿Cierto? Cómo empiezo a comunicar, a visibilizar todas mis publicaciones, cómo empiezo a darle una mayor difusión. Para eso sirven este tipo de perfiles. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que
vamos a hacer un ejercicio. Fíjese que aquí hay un código QR que lo voy a compartir más grande en pantalla. También le voy a compartir el link a través del chat. Como lo hablábamos, el chat es el espacio para compartir links. Entonces, ese link le va a llevar a un pequeño ejercicio que vamos a realizar, y es que usted nos va a contar qué identidades digitales o qué plataformas donde hayan perfiles de autores conoce. Listo, entonces usted nos va a mencionar esas plataformas donde se pueden crear o donde pueden haber perfiles de autores. Entonces, ahí está el código QR en pantalla. A continuación le comparto el link de la encuesta a través del chat. Por favor, diríjase al chat. Si no puede escanear el código QR, por favor, diríjase al chat y allí como último mensaje va a encontrar el link. En pantalla estoy compartiendo el QR, principalmente para aquellas personas que llegan tarde. Entonces estamos compartiendo allí. Lo que vamos a hacer es crear una representación gráfica a través de nube de palabras clave, donde usted nos va a mencionar las plataformas o herramientas donde hay perfiles de autores, es decir, donde se puede comunicar y visibilizar la producción de un autor o de un investigador. Hay creo que 4 campos, no es necesario sí que mencione los 4, es decir, si usted solo conoce una plataforma, entonces usted solo conoce la plataforma XYZ, entonces solamente mencione esa, no tiene que necesariamente llenar los campos que aparecen allí. Colocamos varios campos porque son diversas plataformas y bueno, cada uno de acuerdo a su conocimiento agregando la información. Si usted se acaba de conectar, si ha llegado tarde, por favor escanee el código QR que hay en pantalla para que responda a la encuesta que hay allí. Listo, entonces esperemos unos segundos, ya llevamos 20 respuestas, somos 283 personas conectadas. Esperemos unos segundos para obtener más respuestas. Listo, por aquí ya nos mandan pulgar arriba, es decir, que ya han contestado. Esperemos unos segundos. Listo, muy bien. Excelente, manitos arriba, muy bien, gracias por su respuesta. Esperemos un poco más y lo vamos viendo. Listo. Bien, 280 personas conectadas ahí y ya llevamos 72 respuestas. Entonces, esperemos un poco más y ya compartimos los resultados. En pantalla se sigue viendo el código QR, muy bien, para quienes llegan tarde. Listo, vamos a ver, 78. Listo, ya vamos a compartir el resultado. Muy bien, entonces, por aquí vamos a compartir la nubecita de palabras clave que hemos creado entre todos. Pues aquí ya muy seguramente usted la va a ver, 84 respuestas. Voy a sacarle aquí una captura de pantalla y lo vemos. Listo. Si vamos a hablar un poquito de estos perfiles, lo que yo estoy haciendo en este momento es tomar esa captura de pantalla y la estoy trayendo a la presentación para que hablemos de ello. Listo, muy bien. Entonces, fíjese que aquí está la representación gráfica del ejercicio que usted acaba de hacer, ¿cierto? La nube de palabras clave que usted construyó, basado en los perfiles de autores que conoce, que ha escuchado y puede que tenga ya su perfil creado. Vamos a hablar un poquito de ellos. Está Scopus. En Scopus no vamos a hacer tanto énfasis porque es el eje de la reunión. Por tal motivo, pues no lo vamos a enfatizar en este momento, sino a lo largo de la misma, pues irá haciendo el respectivo énfasis. Entonces, por ejemplo, aquí el más recurrente ha sido ORCID, ¿cierto? ORCID o ORCID, como usted lo quiera denominar, es correcto. Entonces, ¿qué es ORCID? ORCID es un acrónimo, significa Open Research Contributor ID. Entonces, es un identificador abierto que existe para los investigadores a nivel global. Usted puede ir a orcid.org o .com, no recuerdo cuál es la URL, pero bueno, puede buscar ORCID en Google y puede crear su perfil. Ese perfil lo puede crear hasta con su Facebook. Usted puede conectar Facebook a ORCID y le crea el perfil, no para que le suba las fotos del perfil de Facebook, no, sino para que le cree el perfil, o lo puede crear con su correo. Entonces el ORCID es un espacio a través del cual usted va a poder subir o conectar sus publicaciones con otras plataformas. Entonces esas publicaciones que tiene las va a poder o subir según donde estén publicadas o las va a poder vincular con otras plataformas. Más adelante hablaremos de cómo es el caso de Scopus.
Bien, entonces este identificador tiene una característica muy importante y es justamente esta, la identificación que le da al autor. Cuando usted crea un perfil en ORCID, más allá de tener sus publicaciones allí almacenadas, organizadas, etcétera, usted está creando un identificador, es decir, un número serial de 16 dígitos donde es único para usted, es su cédula de identificación, por así decirlo, dentro de ORCID. Por eso es que cuando va a publicar hay muchas revistas y muchos editores que ya junto a su nombre, junto a su filiación, le están pidiendo que envíe el ORCID. Bien, ¿para qué? Para que sea identificable su producción, para que en un futuro sea más visible ese documento que usted va a publicar en esa fuente seriada, etcétera. Entonces esa es la funcionalidad del ORCID. Bien, darle visibilidad a nuestras publicaciones, pero darnos un identificador único serial de 16 dígitos. Y va de la mano de lo que hablábamos, entonces podemos medir publicación, podemos cuantificar o evaluar la cantidad de documentos, etcétera, ¿cierto? Entonces va muy de la mano. Bien, por aquí vamos a ver qué otro hay grande. ResearchGate, que bueno, está escrito de dos maneras, las personas que lo escribieron separado y las personas que lo escribieron de manera conjunta, como un solo término. Entonces, ResearchGate es también una plataforma que usted puede crear, usted mismo crea esa plataforma, ¿cierto? Es un recurso donde se requiere un correo electrónico y usted crea su perfil dentro de esta plataforma que tiene una característica un poco más enfocada a red social académica, donde están sus publicaciones, donde usted puede crear, por ejemplo, etiquetas de sus áreas del conocimiento o sus temáticas afines para hacer más visible su perfil, ¿no? Entonces, de nuevo, es un espacio para comunicar y para visibilizar su investigación, pero con una característica un poco más de red social. En el caso de ORCID hablábamos más de un identificador, ¿no? Que hace justamente parte del nombre, el ID del final. Entonces, en el caso de ResearchGate se hace referencia un poco más a una plataforma enfocada, por supuesto, a investigación, una identidad digital enfocada a investigación, pero más asociada a lo que tiene que ver con red social, ¿listo? De tipo académico enfocado en investigación. Bien, Mendeley, por aquí digamos que es otra de las que vemos aquí grande en esta representación gráfica, a mayor tamaño pues es que hay una mayor repetición. Entonces, Mendeley hasta hace 2 años, ¿cierto? Más allá del gestor de referencias bibliográficas, pero hasta hace 2 años tenía unos perfiles, más allá del perfil de usuario. Ese perfil de usuario usted lo puede alimentar de otro tipo de elementos y tener como un perfil de red social académica. Esto cambió porque la plataforma se enfocó en lo que es la gestión de referencias, cuál es su foco principal, ¿no? Ese foco principal de gestión de referencias. Vamos a hablar en un rato de Mendeley, qué características tiene vinculadas a los perfiles de autores, pero como red social académica ya no tiene esa parte incluida dentro de este recurso. Otro recurso que tenemos aquí con gran tamaño es Academia. ¿Cierto? Academia es una herramienta parecida a ResearchGate, es decir, es una plataforma con características enfocadas a red social académica, una red social académica donde se puede visibilizar nuestra publicación, donde creamos nosotros mismos los perfiles, que creo que es un punto en común en todas estas que hemos mencionado ahorita, es decir, usted mismo puede crear su perfil dentro de estas plataformas, se requiere solamente de un correo y puede hacer el rastreo o puede subir las publicaciones que son de su autoría y visibilizarlas en ese espacio. Son puntos en común que hay acá. Hay algunos puntos que son divergentes, pero digamos que estos son algunos de los puntos en común que usted va a encontrar en este tipo de recursos. Entonces, Academia con una similitud a ResearchGate, red social de tipo académico. Uno que veo que está muy recurrente, pero que está escrito en diferentes términos, es Google, Google Scholar, Google Académico, también por ahí escribió alguien. Entonces, vamos a hablar de Google Scholar o Google Académico. Entonces, en Google Académico, usted también puede tener un perfil, ¿cierto? Usted puede tener un perfil como autor. Para crearlo se requiere solamente de un correo y con ese correo crea su perfil, puede hasta subir una foto allí al Google Académico, puede rastrear las publicaciones que hay dentro de Google Académico y asociarlas a su perfil. En Google Académico hay un punto clave y es las métricas. En Google Académico usted va a encontrar métricas como el índice H5, como el índice I10, por ejemplo. Entonces va a encontrar ese tipo de métricas dentro de este conjunto de perfiles. Se pueden ver las coautorías, al igual que en algunas de las otras plataformas como ResearchGate. Se pueden ver con quién ha colaborado el autor propietario del perfil. Pero recuerde, es un perfil creado por usted.
Listo, es un perfil que usted crea con su correo Gmail o con su correo que tenga en Google. Va a crear un perfil dentro de Google Scholar y puede rastrear las publicaciones que sean de su autoría y asociarlas a su perfil, teniendo en cuenta pues todos los puntos de las métricas. Aquí usted ha mencionado varias, pero digamos que, bueno, hicimos énfasis en estos. Pero aquí usted nos ha mencionado Civilac, nos ha mencionado Web of Science o WOS, nos ha mencionado LinkedIn como espacio para visibilizar la información. Hay algunas personas que nos dicen que no conocen ninguna y no hay ningún problema. Publons también lo ha mencionado por allí. Entonces, pues para que vea ese universo de plataformas donde puede tener una identidad digital como autor. Pero pues nuestro foco hoy está en Scopus, que de hecho ha sido pues de las más recurrentes dentro de este ejercicio. Entonces ya hablamos un poquito de las generalidades, de las plataformas más comunes, ¿cierto? Que usted conoce y que conocemos entre todos. Ahora vamos a hablar de Scopus. Bien, recuerde este punto. En todas las plataformas de las que hablamos hasta el momento, sin incluir Scopus, encontramos un punto en común y es que usted crea el perfil, ¿cierto? Hablábamos, por ejemplo, Norsid de hasta con Facebook usted crea su perfil. Ahora, vamos a hablar del perfil de autor de Scopus y vamos a hablar de cómo tener un perfil de autor en Scopus, que esto es muy importante. Bien, entonces, arranquemos por esta parte. ¿Cómo obtener o cómo tener un perfil como autor en Scopus? Es una de las preguntas más comunes y más recurrentes que nos realizan en este tipo de sesiones y queremos aclarar. Entonces, lo primero que queremos aclararle es el proceso para que la referencia de un documento esté en Scopus. Lo primero es que Scopus no evalúa documentos, lo hace con las fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que Scopus es un indexador de contenido que en su haber tiene información que ha sido publicada por más de 7.000 editoriales. El proceso para que un documento o la referencia de un documento esté en Scopus no es publicar en Scopus, ¿sí? Porque es que a veces nos dicen, no, es que usted tiene que indexar un documento en Scopus o usted tiene que publicar un documento en Scopus. Y si yo no entiendo qué es Scopus, pues yo lo que voy a hacer es buscar en dónde Scopus me recibe el documento, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta que Scopus no evalúa documentos, sino que evalúa las fuentes. Póngase en situación. La revista de su centro de investigación, la revista de su facultad para quienes se conectan desde una universidad, la revista de su clínica, se presenta ante un comité evaluador que determina si esa revista va a estar en Scopus. Entonces, eso es a lo que denominamos como que Scopus no evalúa documentos, Scopus, de hecho ni siquiera es Scopus, es un comité externo a Scopus el que evalúa los títulos que quieren ser parte del índice, ¿cierto? Que quieren estar indexados en Scopus. Lo que usted tiene que hacer como autor no es publicar en Scopus, porque nunca va a encontrar eso. Lo que usted tiene que hacer como autor es someter el manuscrito a un título que esté indexado en Scopus, es decir, un título que haya pasado por ese proceso de evaluación que mencionamos acá. Bien, y Scopus no va a evaluar documentos, téngalo en cuenta. Listo, Scopus no evalúa documentos, porque otra confusión que hay es que se cree que con publicar el documento en cualquier revista, después se envía a Scopus. Entonces ya publiqué en X o Y revista. Entonces ya ahora voy a tomar el DOI de ese artículo que publiqué en esa revista y lo voy a enviar a Scopus. Eso tampoco existe. ¿Listo? Entonces el proceso es publicar en un título que esté indexado en Scopus. ¿Dónde busco esos títulos? En Scopus. Scopus es donde encuentro ese listado de títulos. Actualmente hay alrededor de 28.000 títulos en diferentes áreas del conocimiento donde usted va a poder encontrar en dónde publicar. Pero recuerde, nadie publica en Scopus, se publica es en títulos indexados en Scopus. Y esto va de la mano del tercer punto, y es que después de que usted publica en un título que hace parte del índice, que puede ser de cualquier editorial de todo el mundo, porque Scopus no es una revista ni es una editorial, después de ello, Scopus le va a crear su perfil de autor. ¿Esto qué quiere decir? Que el perfil de autor no lo crea usted, el perfil es creado por Scopus. ¿Cuándo lo crea Scopus? Cuando usted hace una publicación en un título que hace parte del índice. Recuerde que la indexación es un proceso de evaluación editorial, no un proceso de evaluación documental. Usted lo que hace es, como lo mencionábamos, publicar en un título que está indexado. ¿Por qué crea solamente perfiles cuando se publican en los títulos que están indexados? Para asegurar que los perfiles que hay allí son de autores que han publicado en fuentes que tienen procesos rigurosos de evaluación que han pasado previamente por ese proceso conocido como indexación.
Entonces, por favor, tenga esto en cuenta. Es una gran diferencia que tiene Scopus con los otros perfiles, la gran mayoría de los otros perfiles que usted mencionó en la diapositiva anterior. Bien, ese es el proceso automáticamente que tiene que tener en cuenta. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Bien, entonces, Scopus no evalúa documentos. Bien, Scopus evalúa son fuentes o un comité externo a Scopus evalúa son las fuentes que van a estar indexadas allí. Usted lo que hace es buscar, puede usar el mismo Scopus, los títulos que están allí de todo el mundo, porque son editoriales de más de 100 países. Usted puede buscar allí esos títulos y después de ello, después de que publica un documento, Scopus le va a crear un perfil. No es que cuando le cree el perfil de una vez le cargue todas las publicaciones que ha hecho con anterioridad, no. Ahí se van a ir cargando, se va a ir alimentando ese perfil de las publicaciones que usted sigue haciendo en los títulos que están indexados en Scopus. Pero el objetivo de este punto en particular es que usted identifique que el perfil de autor en Scopus no es creado por el investigador, sino que es creado por el mismo Scopus al momento en el cual el investigador hace su primera publicación en una fuente que está indexada o que hace parte de este índice de investigación que es Scopus. Bien, entonces ese es el proceso a grandes rasgos para tener un perfil de autor dentro de Scopus. Listo, ya ahorita vamos a darle una mirada a estos perfiles. Entonces, listo, ya teniendo en cuenta cómo es el proceso para tener un perfil de autor dentro de Scopus, entonces ahora vamos a hablar de qué vamos a encontrar dentro de ese perfil. Aquí digamos que desde la parte teórica para después hacer un ejercicio real con un perfil de una autora que tenemos por aquí propuesto. Muy bien, entonces, lo primero es que usted en el perfil de un autor en Scopus, sea su perfil o sea el de un tercero, va a poder evaluar la productividad, es decir, va a poder medir, por ejemplo, desde cuándo está publicando ese autor, el total de publicaciones que ha hecho en fuentes indexadas en Scopus, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hablamos de poder revisar la productividad. ¿Para qué me puede servir? Por ejemplo, estoy buscando un colaborador, pero requiero que sea un colaborador más bien junior, un colaborador que no sea un autor senior, sino junior. Entonces, esa evaluación de productividad, por ejemplo, identificar desde cuándo está publicando, la cantidad de publicaciones que ha hecho, me puede dar una pequeña muestra de las características que tiene el autor para ver si cumple o no con lo que yo requiero al momento de dicha colaboración. El conteo de citaciones. Entonces, el perfil de autor en Scopus le va a permitir cuantificar las citas que han recibido los documentos que ha publicado ese autor, ¿cierto? El total de citas que ha recibido, lo que hablábamos en la primera slide, donde mencionábamos que podemos identificar qué tanto, en términos generales, porque ya también requiere un proceso de evaluación suya, pero qué tanto se ha utilizado el contenido de ese investigador que estoy revisando para generar nuevos conocimientos. ¿Cierto? Ya usted va a evaluar más a detalle esa información, pero en términos generales usted puede hacer ese conteo o esa visualización de las citas que ha recibido el autor que ha publicado. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el conteo de citaciones. De otra parte, vamos a hablar de la evaluación de la colaboración. Entonces usted encontró un autor internacional, un autor que tal vez está en otro continente, pero quiere saber pues con quién ha colaborado para ver si es viable una cooperación con dicho investigador. Entonces puede hacer un ejercicio de identificar todos los coautores que ha tenido ese investigador, sin necesidad de hacer un análisis bibliométrico ni hacer un análisis de coautoría, no. Ahí le va a enlistar y le va a organizar el conjunto de autores con los cuales ha colaborado el investigador del perfil que usted está revisando. Bien, entonces para que por allí lo tenga en cuenta. Medición del índice H. El índice H es una métrica universal. Listo, es decir, que no solamente es de Scopus o no solamente es de Google Académico, no, es una métrica global que la fórmula de medición es la misma, pero la identificación de los datos es diferente. Ahorita vamos a poner un ejemplo de ello. Entonces usted va a poder medir el índice H que tiene un autor en Scopus, va a poder evaluar cuál es la relación que existe entre las publicaciones que tiene en fuentes indexadas y el número de citas que ha recibido, que en términos generales eso es lo que le está evaluando y lo que le está midiendo el índice H. Bien, entonces la evaluación y medición del índice H. ¿Qué más le permite el perfil de autor? El análisis de citas, que va muy ligado a este punto número 2 que le mencionaba, y es donde le digo que usted tiene que ir más allá, porque el número de citas pues es un indicador, pero es un indicador inicial. El análisis de citas lo puede hacer desde Scopus, identificando cuántas son autocitaciones,
cuántas citas ha recibido en diferentes países a su procedencia, el autor del perfil que está revisando, etcétera. Todo eso lo va a poder hacer desde el perfil de autor. Entonces, más allá del simple valor numérico, de la simple cuantificación, es hacer una revisión un poco más profunda de esas citas que ha recibido el autor que usted está evaluando. La comparación de temáticas. Esto también es muy interesante porque proviene de los resúmenes de los documentos que el autor ha publicado en fuentes indexadas. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comparar temáticas o identificar las temáticas en las cuales publica el autor. Entonces, basado en el análisis de los resúmenes de las publicaciones que ha hecho en fuentes indexadas en Scopus, entonces usted va a poder identificar los tópicos en los cuales está investigando y publicando dicho investigador. En total, en Scopus hay 17 millones de perfiles de autores. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que me ofrece los perfiles de autores. Entonces, vamos a hacer un ejercicio real, vamos a ver todos estos puntos desde un perfil real, ¿bien? Y vamos a verlo desde la plataforma de Scopus. Entonces, por aquí yo tengo abierto el recurso y por acá está. Listo, muy bien. Voy a ir cerrando pestañas que no me sirven para que estemos organizados. Muy bien. Excelente. Entonces, fundamental, imperativo, necesario y obligatorio, que usted sepa cómo acceder a Scopus. En esta sesión yo no le puedo decir cómo debe acceder. ¿Por qué? Porque estamos conectadas personas de diferentes instituciones en diversos países. Entonces yo no le puedo indicar cómo es el proceso de acceso. Si usted no sabe cómo acceder a Scopus, entonces lo que tiene que hacer es contactarse con su biblioteca o la dependencia de investigación de su institución para que le indiquen cómo es el proceso de acceso a este tipo de recursos. ¿Cómo reconoce que tiene el acceso correcto? Porque usted da clic sobre esta figura de casa o de institución y tiene que aparecerle el nombre de su institución, llámese universidad, centro de investigación, etcétera. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Si le aparece un Scopus acá y al ladito un paréntesis que dice Preview, entonces quiere decir que está accediendo a una vista previa de Scopus. Debe contactarse con la biblioteca o el área de investigación de su institución para que le indiquen cómo es el proceso de acceso a este tipo de recursos. Bien, es importante que lo tenga en cuenta. Scopus, recordemos que está dividido en 4 dimensiones, entonces la primera dimensión que tenemos está en la parte superior, las fuentes, que era donde le decía que usted no publica en Scopus, sino que publican títulos que hacen parte del índice o que están indizados dentro de Scopus, y para encontrar esos títulos, el motor de búsqueda pues es el de fuentes. Entonces aquí va a encontrar ese motor de búsqueda, fuentes de información. Después tenemos el motor de búsqueda de documentos, ¿cierto? Que sería el motor de búsqueda de referencias de documentos. Y acá está la dimensión de autores, donde usted va a buscar el perfil de autores, puede buscar su perfil. Otra pregunta común que vamos a ver ahorita es, ¿cómo sé si tengo un perfil? Pues tiene que buscarse. ¿Cómo se busca? Va aquí a la dimensión de autores y va a colocar su apellido y su nombre, bien, para identificar si tiene un perfil o no. Y aquí tiene las afiliaciones, que es la dimensión, el motor de búsqueda de instituciones, donde usted puede buscar la producción de cualquier institución, no solamente de la suya, sino de cualquier otra institución. Entonces vamos a trabajar con el motor de búsqueda de perfiles de autores. Ya hablamos justamente de cómo se crean estos perfiles. Scopus tiene 17 millones de perfiles creados dentro de la plataforma. Entonces vamos a colocar aquí el apellido de la autora. Listo, bueno. No importa que lo coloquen con acento o sin acento, a mí me gusta pues colocar el acento, pero en realidad no incide en nada que usted lo coloque sin acento o con acento. Entonces, en este caso es la investigadora Mabel Ávila. ¿Listo? Entonces, la que estoy buscando. Entonces, coloqué el apellido y el nombre del autor. Como le digo, si usted quiere buscar si tiene un perfil dentro de Scopus, lo que hace es este mismo ejercicio. Entra a Scopus desde su institución, va a la dimensión de autores, coloca su apellido y su nombre. Muy bien. Entonces entramos e identificamos aquí que como coloqué solamente un nombre y un apellido, aunque usted puede buscar con 2 nombres y 2 apellidos, si lo desea, como coloqué solo un nombre y un apellido, me aparecen varios conjuntos de autoras. ¿Cierto? Entonces aquí me aparece Ávila Portillo Mabel, Ávila Mabel, me aparece su afiliación, ¿cierto? Ávila Camacho Mabel. Entonces empiezo a identificar que puede que la autora tenga hasta 3 perfiles. ¿Listo? Entonces empiezo a identificar ello. Ahí vamos a ir trabajando con el ejercicio que se vendrá más adelante, que es la
unificación de los perfiles. ¿Listo? Entonces, tengo aquí ya el listado de perfiles de autores. Cuando encuentre mi perfil, lo que hago es dar clic sobre el nombre e ingreso al mismo. ¿Listo? En este caso, vamos a ingresar al perfil de la investigadora, Ávila Portillo Luz Mabel, que tiene 9 publicaciones, ¿cierto? Que es de la Universidad de La Sabana y que tiene un índice H de 3. Entonces, entremos a su perfil dando clic sobre el nombre de la misma, en este caso, y aquí nos va a redirigir a la estructura del perfil. Como le mencionaba hace un rato, la estructura de los perfiles son exactamente iguales. Lo único que va a cambiar es, por supuesto, la cantidad de publicaciones, la cantidad de citas que recibe el autor, pero en lo que tiene que ver con la estructura de los perfiles, siempre van a manejar la misma estructura y la misma organización. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera línea, es decir, en este punto, de este punto para arriba, va a encontrar las generalidades en torno al perfil que está evaluando, en el caso de la profesora Mabel. Entonces, la información que encuentra, por ejemplo, es, si usted da clic aquí en Muéstrame toda la información, son las afiliaciones que esta autora ha tenido a lo largo de sus publicaciones. Entonces, no solamente tal vez su afiliación actual es esta, pero fíjese que a lo largo de su historia en publicación ha tenido estas afiliaciones. Entonces, ese es el historial que va a encontrar acá, el historial de afiliación. Después va a encontrar las áreas del conocimiento. Estas áreas del conocimiento tienen que ver directamente con las revistas o las fuentes en las cuales ha publicado. No es que el autor haya dicho, yo publico en medicina, bioquímica, genética, no. Es las fuentes. Entonces ella publica en fuentes, en títulos que tienen como área del conocimiento la medicina, la bioquímica genética y biología molecular, la matemática y las ciencias informáticas. Eso es lo que le está diciendo acá. Las áreas del conocimiento de las fuentes en las que esta autora ha publicado. Aquí abajito tenemos el identificador de Scopus. Es decir, ya vimos cómo es el proceso de creación de un perfil en términos generales, ¿cierto? Ya usted sabe cómo Scopus va a crear este tipo de perfiles o cómo los genera. Ahora, cuando Scopus genera ese perfil, también le da un identificador, un ID, ¿cierto? Un identificador como autores Scopus, que es este numerito que usted ve acá. Es ese identificador que tiene un autor en Scopus. Bien, entonces, por ejemplo, si usted está participando en una convocatoria internacional para financiación o para una beca de un doctorado y le preguntan, bueno, ¿cuál es su Scopus ID? Hacen referencia a este número. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar su perfil en Scopus, su nombre y su apellido, y va a buscar este numerito que es el que le identifica como autor que tiene un perfil dentro de Scopus. Bien, ese numerito es el que le identifica como autor Scopus. Ya hablamos de la creación de los perfiles. Aquí puede conectar el perfil de autor de Scopus, este perfil, ¿cierto? Lo va a poder conectar con el ORCID, que era de esas identidades digitales que hablamos hace un rato, que es de las más comunes y de las más recurrentes, ¿cierto? Entonces aquí conecta ese perfil con las publicaciones que tienen fuentes indexadas en Scopus, entonces lo va a conectar con el Open Research Contributor ID, ahí lo va a conectar. ¿Qué más puede hacer acá? Aquí puede editar el perfil. Más adelante vamos a hablar de la edición de perfiles y de la página en particular donde se hace esto. Aquí puede programar alertas. Entonces, es su perfil. Usted quiere saber cada que cite en un documento de su autoría. Aquí puede programar una alerta. Puede guardar este perfil. Entonces, usted está haciendo un listado de posibles colaboradores con los cuales le gustaría hacer una coautoría en su manuscrito. Entonces, aquí puede guardar este perfil porque esta autora puede que sea una autora que sea, digamos que afina a su tema de investigación. Y también va a poder encontrar autores, ¿cierto?, que tengan un posible match. No posible match en cuanto al tema, no. Posibles perfiles que puede que sean esta misma autora. Eso es lo que quiere decir este potential author match. ¿Listo? Entonces, aquí usted va a encontrar ese botón. Cuando usted da clic ahí, automáticamente le va a mostrar allí un listado de posibles autores o autoras, en este caso, que tengan el perfil de este. Nos está diciendo que no hay posibles autores. Bueno, y aquí, bueno, se puede exportar la información a Site. Listo. Segunda línea. Entonces usted ya empieza a encontrar más informaciones en cuanto al tema de publicación, ¿cierto? Ya vio las generalidades del autor, ya sabe en dónde ha trabajado, ya sabe cuántas, en qué áreas del conocimiento son las fuentes en las que publica, ya vio su identificador en Scopus. Ahora vamos a hacer una vista general, o vamos a tener una vista general de su producción
y el uso que se le ha dado a esa producción de contenido que ha hecho ella, perdón, en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, sobre el costado izquierdo nos encontramos la medición de métricas, ¿cierto? Las métricas donde se encuentra, por ejemplo, el número total de documentos que ha publicado la autora en fuentes indexadas en Scopus. En este caso, solamente en este perfil, porque ya vimos que tiene otro perfil afuera, hay 9 publicaciones hechas. Esas 9 publicaciones han recibido 31 citas por parte de 30 documentos. Quiere decir que en un documento fue citada más de una vez. Y su índice H es de 3. Sobre el final de la reunión, recuerde que vamos a hablar del índice H. Entonces tenemos como un panel donde están las métricas generales de esta autora. Muy bien. Después tenemos la línea del tiempo, donde se está cuantificando estos dos datos, se está graficando estos dos datos, la producción del autor a través del tiempo, donde el primer documento que tiene publicado en una fuente indexada en Scopus es del año 94, es decir, ya hace casi 3 décadas, y aquí después nos vamos a encontrar que, bueno, en los últimos años ha seguido haciendo publicaciones, ¿bien? Donde la línea está midiendo es las citas que ha recibido. Fíjese que cada vez están siendo más citados los documentos que ella ha publicado. Aquí me va a mostrar los tópicos, no entiendo, creo que es un problema, una falla, porque cuando hice el ejercicio los estaba mostrando, pero aquí me va a mostrar las temáticas en las que publica. Esos tópicos en los cuales publica la autora, en este caso, pues son temáticas que provienen del análisis de los resúmenes, un análisis que se hace de cocitación de los resúmenes y un análisis que también se realiza de los términos clave o de frases clave en los resúmenes. Entonces, de esos análisis salen los tópicos y esos tópicos vienen acá al perfil. Entonces, las temáticas en las que más publica el autor o en este caso la autora del perfil. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a identificar. Entonces, los tópicos en los que más publica, que no sé por qué, en este momento no lo está mostrando, no sé si esté presentando una falla la plataforma, pero normalmente los visualizará allí. ¿Por qué? Porque muestra los tópicos de los últimos 3 años en los que ha publicado. Listo, entonces, bueno, ahorita lo vemos aquí desde los tópicos, aquí está. Listo, entonces, eso en cuanto al segundo panel, ¿no? Entonces, primer panel, generalidad del perfil, primer panel, segundo panel, ya análisis de la producción y las citas de la autora, en este caso con las temáticas, y el tercer panel ya es el detalle. Entonces aquí usted ya se va a encontrar todos los documentos enlistados, ¿cierto? Organizados, todos los documentos que ella ha publicado, ¿cierto? En los cuales ha sido coautora. Bien, pero aquí también está la opción de acceder a los 30 documentos, que era donde le decía, en Scopus usted no solamente se queda con este dato, el total de citas que ha recibido, sino que usted puede ir mucho más a detalle e indagar esa información. Entonces, ¿quién está citando este autor o esta autora en este caso? ¿Qué publicaciones son? ¿En qué temáticas son? Entonces empieza a hacer un análisis mucho más a detalle. ¿Listo? Bien. Aquí están los preprints, que esto sí, la revista donde publicó el autor notifica o informa que pues, fue un preprint, pues allí va a aparecer vinculado. Listo, en este caso esta autora no tiene preprints. Y aquí está el listado de coautores con los cuales ha trabajado. Listo, lo que le mencionaba, las coautorías. Bien, entonces el conjunto de autores con los que esta investigadora ha trabajado en los proyectos de las publicaciones que tiene realizadas acá, en este caso de estas publicaciones. Entonces va a encontrar el conjunto de coautores. ¿Para qué le sirve entender este perfil de autor? Recuerde, a usted le sirve entender estos perfiles de autores bajo dos perspectivas. Uno, para revisar su perfil, para revisar que todo esté bien su perfil, pero dos, para poder buscar colaboración. Entonces, cuando usted va a buscar colaboración, le va a ser mucho más fácil encontrar un colaborador si usted entiende la estructura de estos perfiles. Entonces, aquí se va a encontrar el conjunto de coautores que ha tenido en este caso esta autora. Si tal vez usted dice, no, esta autora por X o Y circunstancia no creo que sea una buena opción, entonces busquemos dentro de su conjunto de coautores a ver cuál puede ser una opción para trabajar una publicación de manera conjunta. Después tenemos el tópico. ¿Cierto? Entonces aquí están los tópicos, creo que hay una falla con los tópicos porque no los está mostrando, pero aquí están los tópicos en los cuales ella contribuye. Aquí me va a mostrar los que más contribuyen en los últimos años, normalmente. Pero cuando yo ingreso aquí en la parte inferior, ¿cierto? Al tercer panel del perfil de autor, me va a encontrar con todos los tópicos en los que ella ha publicado. Recuerde que los tópicos provienen directamente de los documentos, particularmente del análisis semántico que se realiza de los resúmenes de dichas publicaciones. Y actualmente, en versión beta, se va a encontrar con
los premios que ha obtenido la autora, no solamente premios, sino financiaciones, convocatorias obtenidas por parte de diversos fondos a nivel global, donde ha obtenido una financiación su proyecto de investigación, puede ser por ella o por algún coautor, pero aquí lo va a enlistar. Entonces, eso es lo que siempre va a encontrar en un perfil de autor. Esa siempre va a ser la estructura de los perfiles de autores. Recuerden, lo que va a cambiar es esto, ¿no? Entonces, el total de publicaciones que tiene un autor, porque son variables entre sí, y también, por supuesto, los datos de filiación y demás, porque puede que haya un autor que toda la vida haya trabajado con la misma institución y no tenga diversas filiaciones, como en el caso de esta investigadora. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo que nos ofrece el perfil de un autor dentro de Scopus. Es así como lo encontramos. Ahora, vamos a hablar de preguntas comunes que surgen a raíz de estos perfiles. ¿Listo? Preguntas comunes, preguntas recurrentes que hay en torno a estos perfiles, y después de ello pasamos a revisar las inquietudes que usted tiene. Muy bien, preguntas frecuentes del perfil de autor en Scopus. Entonces, la primera pregunta común es: ¿por qué mi índice H de Scopus no es igual al de Google académico? ¿Por qué no es igual? Entonces, yo le mencionaba cuando hablamos del índice H, a grandes rasgos, porque sobre el final vamos a hacer mucho más énfasis en esta métrica, le dije, el índice H es una métrica global, bien, global en cuanto a su fórmula, se mide igual, pero las fuentes de información que usan el índice H, pues toman la data que requieran para sacar dicha métrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el índice H de Scopus solamente está basado en las publicaciones que ha hecho la autora en las fuentes indexadas en Scopus y en las citas que ha recibido por documentos publicados en fuentes indexadas en Scopus. Eso es lo que se tiene en cuenta para sacar el índice H, citas versus documentos. Pero Scopus solamente tiene en cuenta las publicaciones de las fuentes indexadas. ¿Por qué? Porque recuerde que detrás de cada documento y detrás de cada fuente que hay en Scopus hay un proceso de evaluación. ¿Qué es lo que sucede en Google Académico? En Google Académico no todo el contenido ha pasado por un proceso de evaluación, no todo el contenido ha pasado por un proceso de revisión. Por ejemplo, usted en Google Académico también puede encontrar tesis, en Scopus no. Entonces, los valores a medir son diferentes. Por tal motivo, la métrica en cuanto a su valor final, llamado índice H, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la fuente de datos utilizados no es igual. Pese a que lleva el mismo nombre y es la misma fórmula, los datos que utiliza tanto Google Académico como Scopus no son los mismos. Por tal motivo, el valor final de la métrica no será igual. En alguna ocasión, una investigadora me decía, pero es que yo quiero que mi índice H de Scopus sea igual al índice H de Google Académico. No es posible porque, como lo mencionamos, los datos no son iguales. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta y aplica, por ejemplo, para el índice H de Web of Science. Exactamente igual. No todos los títulos que están indexados en Scopus van a estar indexados en Web of Science. Bien, punto clave para que tenga por allí presente. Entonces no va a ser igual por la fuente de data que tiene cada una de estas herramientas. ¿Cómo busco mi perfil de autor? Y esto va de la mano de una pregunta común que viene más adelante, y es que en ocasiones existe una confusión entre el perfil de autor y la cuenta de usuario. Es decir, no es lo mismo el perfil que usted tiene como autor, que ya vimos cómo es el proceso de creación, a grandes rasgos cómo funciona y cómo se crea este perfil. No es igual buscar ese perfil de autor a buscar la cuenta de usuario. Usted la cuenta de usuario la crea con su correo y ya tiene una cuenta dentro de Scopus. Entonces, para buscar su perfil de autor, ¿cierto? Resulta que yo a partir de esta sesión quiero saber si tengo un perfil, porque nunca lo logré identificar o nunca había prestado atención a ello y quiero saber si tengo un perfil como autor. ¿Cómo se hace esto? Recordémoslo, hablamos de las 4 dimensiones de Scopus, donde, aquí voy a abrir una nueva pestaña Scopus, donde está la dimensión de fuentes, la dimensión de referencias de documentos, fuentes, referencias de documentos, autores, es acá donde va a buscar su perfil de autor. Listo, colocando su nombre y su apellido, o su apellido y su nombre. En realidad es la forma en la cual tiene que buscar su perfil. Listo, entonces a veces no lo sabemos si tenemos perfil o queremos saber si en realidad se ha creado un perfil porque hemos hecho publicaciones pero nunca identificamos si los títulos donde publicamos nuestros documentos están indexados en Scopus. Entonces, para que lo busque, debe ser directamente desde la dimensión de autores colocando su nombre y su apellido. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta.
¿Qué diferencia hay entre el perfil de usuario o la cuenta de usuario y el perfil de autor? ¿Listo? Entonces, es importante y aquí le voy a contar un par de anécdotas de unos profesores que me contactaron y me dijeron, Carlos, es que estoy participando en una convocatoria, ¿cierto? Y resulta que me están pidiendo el ID de Scopus, el ID o el identificador, como usted le quiera denominar. Pero yo entré a mi cuenta y yo aquí no encuentro ningún número, ningún identificador que me pues acredite como autor Scopus o que tiene un perfil dentro de Scopus. Entonces, claro, esta persona lo que estaba haciendo era buscando su perfil en la cuenta de usuario. Son completamente diferentes. La cuenta de usuario usted la crea con un correo y le asigna una contraseña. Esa cuenta le sirve para guardar listas, para guardar búsquedas, para generar alertas. Ahorita vamos a ver otra funcionalidad que tiene esta cuenta, pero esa cuenta no es el perfil de autor. Por favor, téngalo presente. Eso no es lo mismo el perfil de autor que la cuenta de usuario. El perfil de autor es el que usted busca acá y es el que crea Scopus cuando usted ha hecho publicaciones en las fuentes o en alguna fuente que está indexada, que hace parte del índice. Entonces son completamente diferentes. Cuando usted le están preguntando por su perfil de autor de Scopus, debe buscarlo como lo vimos ahorita con el ejemplo de la investigadora y no crear su cuenta porque ahí no va a estar su identificador. Bien, importante que lo tenga presente. Muy bien. De otra parte, otra pregunta común. Si cambio de institución, todos los documentos que he publicado con anterioridad, ¿le suman a mi nueva afiliación? No. Bien, entonces, no. Lo que usted publica quedará asociado a la institución con la que publicó en su momento. Por ejemplo, en el perfil de la autora. Entonces, estábamos en el perfil de la profesora Mabel Ávila y vimos que su historial de publicación dice que ella ha tenido diferentes afiliaciones. Esas afiliaciones son las que ha colocado en sus documentos. Por más de que su afiliación actual sea esta, la Universidad de La Sabana, por más de ello, entonces aquí usted va a encontrar que ya tiene diferentes instituciones. No quiere decir que este documento que publicó en esta institución hace 28 años vaya a estar sumando actualmente a la Universidad de La Sabana. No, lo que va a sumar es lo que usted publique con esta institución. ¿Listo? Ahí está el historial de publicación que ha tenido. Entonces las publicaciones que ha hecho no le van a sumar a la nueva institución con la cual está trabajando. Bien, es otra pregunta común y recurrente. Listo. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve vincular el perfil de Scopus con la cuenta de Mendeley? Recuerde que cuando hicimos ese ejercicio de nube de palabras clave, donde le pregunté por las diferentes herramientas que usted conoce para tener perfiles de autor, usted habló de Mendeley, mencionó Mendeley dentro de esos recursos y le dije que en algún momento Mendeley tuvo una red social académica donde pues se podían contactar personas, etcétera, pero que el foco de la plataforma pues siempre ha sido la gestión de referencias. Entonces, actualmente Mendeley lo que tiene asociado a perfiles de autores que puede o le va a permitir conectar su cuenta de usuario Mendeley con su perfil de autor en Scopus. ¿Para qué le sirve esto? Para que todas las publicaciones que usted ha hecho en fuentes indexadas en Scopus queden asociadas a su perfil de usuario de Mendeley y puedan ser encontradas por quienes usan este catálogo. Entonces, cuando usted accede a mendeley.com, encuentra un motor de búsqueda donde coloca unos términos clave, ¿cierto? Y bueno, ahí le aparecen un conjunto de documentos que son los documentos que han almacenado todos los usuarios a nivel global de Mendeley. Pero además de esos documentos almacenados, también están los documentos de aquellos autores que han conectado su cuenta de usuario con su perfil de autor de Scopus. ¿Cómo se hace esto? Usted va a mendeley.com, inicia sesión con su cuenta. Recuerde que la cuenta puede ser la misma que utiliza para Scopus por esta transversalidad o interoperabilidad que existe entre las cuentas dentro de las plataformas de Elsevier. Entonces usted crea su cuenta en Mendeley o entra a Mendeley con su cuenta personalizada, va a la opción de Settings y allí va a buscar particularmente la opción que dice Scopus Profile. Entonces aquí lo que va a hacer es conectar su cuenta de Scopus, su perfil de autor de Scopus, con su cuenta de usuario de Mendeley. Cuando usted conecta estos dos, la cuenta de usuario de Mendeley con el perfil de autor en Scopus, automáticamente sus publicaciones que están en ese perfil de autor de Scopus van a quedar guardadas en Mendeley en la biblioteca, en una carpeta que todo usuario tiene, que se llama Mis Publicaciones. Entonces aquí en Mendeley, fíjese que cuando uno accede a la biblioteca de cualquier versión de Mendeley, va a encontrarse sobre la izquierda algo que se llama My Publications.
Esas son las publicaciones de su autoría. Entonces, cuando usted conecta su perfil de autor de Scopus a su cuenta de usuario de Mendeley, quedan esas publicaciones guardadas en esta carpeta y a su vez van a poder ser encontradas por cualquier usuario de Mendeley cuando coloque los términos clave dentro del motorcito de búsqueda del catálogo web. Entonces, esa es la funcionalidad de conectar el perfil de usuario de Mendeley a la cuenta de autor, ¿listo? Para que todas sus publicaciones queden cargadas en la carpeta de mis publicaciones y para que de una vez queden en el catálogo web y cualquier usuario pueda encontrar la referencia de su documento. ¿Listo? Entonces es un canal para darle visibilidad, más allá del perfil de Scopus, para darle visibilidad a sus documentos particularmente, por lo que le he mencionado que puede ser encontrado el documento o la referencia del mismo por cualquier usuario dentro del motorcito de búsqueda del catálogo web. ¿Listo? Entonces, esa es la funcionalidad de conectar el perfil de autor de Scopus a la cuenta de usuario de Mendeley. Muy bien, siguiente pregunta común. ¿Puedo usar operadores booleanos en la búsqueda por autor? Es decir, en esta dimensión de búsqueda que denominamos dimensión de autores, donde le decía, tiene que colocar su nombre y apellido, no va a poder utilizar operadores booleanos. Solamente puede colocar los dos apellidos y los dos nombres del autor o el apellido y el nombre del autor, el cual está interesado en encontrar. Listo, entonces para que lo tenga en cuenta, no se usan operadores booleanos en el motor de búsqueda por autores. ¿Cómo se actualiza mi afiliación? Entonces, resulta que este año cambié de institución, ¿cierto? Estoy trabajando con un nuevo centro de investigación, con una nueva organización. Y pues mis publicaciones ya sé que van a seguir asociadas a la institución anterior, por lo que hablábamos aquí en esta cuarta pregunta común. Pero pues yo sí quisiera que mi afiliación se actualizase. ¿Cómo se actualizan las afiliaciones en Scopus? De acuerdo a la última publicación. Entonces, en su siguiente publicación, muy seguramente usted va a colocar su nueva afiliación, ¿cierto? La nueva institución con la cual está vinculado. Entonces, esa nueva afiliación va a ser la afiliación que le aparezca como afiliación actual después de hacer una publicación. Fíjese que por eso va cambiando el historial de afiliación en un autor, porque va cambiando según la publicación, según la afiliación que coloque en la publicación que hace. Entonces, fíjese que aquí tenemos Universidad de La Sabana como la afiliación más reciente y más actual de esta autora. ¿Listo? Entonces, la afiliación se actualiza o está presente según el último documento publicado. Bien. Y por último, ¿cómo normalizo mi perfil? Que este va a ser el punto que sigue para trabajar. Entonces, en el caso de esta autora, fíjese que pasó algo muy particular y es que cuando buscamos su apellido y su nombre, solamente un apellido y un nombre, Ávila Mabel, fíjese que me aparecieron 3 perfiles que probablemente son de ella. El primero, el segundo que también parece ser de ella y el tercero, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo hago para que los documentos de los 3 perfiles queden en un solo perfil? Esa es esa pregunta de cómo normalizo o cómo unifico los perfiles. Que en este momento ante Scopus parece que fueran 3 personas, pero en realidad es un solo autor, en este caso una sola autora. Entonces, ¿cómo hacer para normalizar el perfil? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Antes de ello, vamos a responder las preguntas. Ay, perdón, se me fue por acá no, me cambió de diapositiva, listo. Entonces vamos a responder las preguntas que usted nos ha compartido. Muy bien. Entonces, dice Claudio Luis Castro, automáticamente todas las revistas que están en Science Direct están en Scopus. No. Bien. No todos los títulos de Science Direct están en Scopus. Bien. Todos los títulos, sin importar cuál sea su editorial, se someten a un proceso de evaluación y a un proceso de revisión. Como lo mencionaba al inicio, el proceso de evaluación es ajeno a Scopus, es decir, Scopus no infiere, es un comité editorial directamente el que se encarga de evaluar los títulos que van a estar dentro de Scopus. Entonces, no todos los títulos que están en Science Direct están en Scopus y no es automático, se someten al mismo proceso de evaluación. Muy bien. Siguiente pregunta. Alejandro Muñiz dice, con una sola publicación en una revista indexada por Scopus, se genera un perfil completo de un autor correcto. Recuerde, si publica un documento en una fuente indexada, automáticamente va a tener un perfil como el de esta autora. Va a poder buscar su perfil a través del apellido y el nombre, y allí va a poder identificar sus homónimos, etcétera, y encontrar su perfil con las publicaciones. Recuerde que la estructura del perfil es igual, lo que cambia pues son este tipo de datos, que pues según el tipo o el número de publicaciones que tenga un autor, pues va variando. Muy bien. Siguiente pregunta. Irma Salazar dice,
Si publica en una revista que no era Scopus y después la aceptan, ¿entra con todos los números anteriores o es evaluación por número? Bueno, eso depende de lo que acuerde la revista con Scopus. Es decir, ahí lo que hay que contactar es la revista. Usted contacte la revista para identificar desde qué año están indexando los documentos. Bien, eso depende directamente de la revista, entonces para que ellos le digan si el año en el que usted publicó entra, perdón, dentro de los años que se están indexando los documentos. Bien, pero es un proceso directamente que determina la revista al momento de hacer el proceso de indexación. Entonces, la respuesta está en la revista. Bien, muy bien. Alejandro Muñiz pregunta, ¿cómo es un análisis de coautorías? ¿Por qué es útil? Bueno, el análisis de coautoría le sirve para entender el comportamiento en ese tema, en su tema de investigación, cómo están trabajando los autores a nivel global en dicha temática o en el nicho regional que usted quiera evaluar o nacional. Entonces, para entender cómo se comportan los autores, entender cuáles son los autores senior o cuál es el autor senior y cuáles son los autores junior. En términos generales, para eso le va a servir. Freddy Tejada Escobar, mi nombre es Freddy Javier Tejada Escobar. Un gusto, Freddy. Muchas gracias por conectarse a esta sesión. Bien, Claudio Luis Castro pregunta, ¿están enlazados el perfil de autor de Scopus y el ORCID a objeto de corregir errores en el perfil de Scopus? Sí, de hecho, una de las características más importantes para evitar que surjan este tipo de inconvenientes, tener más de un perfil, es vincular el ORCID, ¿no? El proceso de vinculación del ORCID debe ser individual y personalizado. ¿Por qué? Porque cuando usted va a conectar su perfil de autor con ORCID, le va a pedir su contraseña, es decir, es muy complejo que un tercero lo haga. Entonces, usted tiene que aquí conectar su usuario y contraseña y va a poder vincular el perfil, el identificador que le da ORCID a este identificador que le da Scopus. Bien, entonces esto lo que hace es mitigar que se presenten este tipo de inconvenientes, que eso justamente lo tenemos por allí propuesto más adelante, ¿no? Entonces, uno de los puntos para evitar que pase esto es que tengan el ORCID vinculado al perfil como autor en Scopus. Muy bien. Luis Daniel Daza Ramírez pregunta, ¿pero la sección de premios está en beta y solo sirve para premios otorgados por entidades estadounidenses? No sé si es una pregunta porque no trae el signo de interrogación, pero efectivamente está en versión beta, es decir, está en versión de prueba, y no solamente son premios entregados por organizaciones de Estados Unidos. Bien, son diferentes organizaciones. Esto es basado en los datos de una herramienta donde se canalizan convocatorias que se llama Funding Institutional. Listo, entonces no son solamente de Estados Unidos. Como le digo, no sé si eso es un comentario o una pregunta, pero hago la aclaración. Muy bien, nos dice Elizabeth Yolanda Sonco, uy, qué tarde, saludos, sí, ya te has conectado un poco tarde, entonces el consejo es siempre lleguen temprano. Muy bien. Mérida Sotelo dice, ¿hay algún apartado en Scopus donde se registren las revisiones por pares que hacemos para revistas indexadas? No, Scopus es simplemente un índice. Entonces, Scopus lo que hace es cosechar los datos referenciales del documento y usa esos datos para analizarlos. Entonces, la revista está indexada, Scopus toma del último número el título, resumen, palabras clave, autores, afiliaciones de los autores y empieza a tomar toda esa información y la empieza a analizar, pero no va a hacer ese tipo de análisis de dónde usted ha sido revisor, etcétera. No. Lo que sí tiene Scopus para revisores, pero esto estaba en versión beta, puede que a usted le aparezca, hay perfiles de usuarios donde les aparece, es que cuando usted busca aquí en Scopus, en la página de inicio, se encuentra con un motorcito de búsqueda que dice peer review, algo por el estilo, como para evaluador. Entonces, cuando usted encuentra allí ese motorcito de búsqueda, coloca su palabra clave y le sugiere posibles autores que pueden ser evaluadores, esto más para editores. ¿Cierto? Pero no es porque ellos hayan sido evaluadores, sino que son afines a ese término clave que usted colocó para buscar. Pero como le digo, está en versión beta y le aparece solamente a algunos usuarios. Es aleatorio. Bien, pero nunca le va a aparecer el historial de procesos de revisión que ha hecho el autor. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, buenos días, Leonardo Monroy. En caso de que el autor no tenga publicaciones nuevas y desee actualizar su perfil, debe contactarse directamente con Scopus. Sí, al final les voy a compartir un link del soporte técnico de Scopus para que
puedan contactar y actualizar la afiliación. Jenny Granados nos pregunta, si necesito buscar autores expertos en una temática para pares evaluadores, ¿cómo debo hacer la búsqueda? ¿Se puede por tópicos? No, por tópicos no se puede buscar en Scopus. El tópico uno lo puede ver dentro de la estructura del documento, pero no lo puede buscar como tal, un tópico. Entonces sería buscar por medio de palabras clave, ¿cierto? Hacer la búsqueda tradicional, crear una estrategia de búsqueda y hacer el análisis de los autores que más publican en esa temática o empezar a identificar ya los tópicos, pero dentro de los documentos. Ejemplo, pues aquí busquemos un término clave que va a ser este. Listo. Entonces, viscoelasticidad. Entonces, hay muchísimas publicaciones en torno a este concepto. Ya uno las delimita, bueno, creando ecuaciones de búsqueda más completas, lo va delimitando y puede hacer dos cosas. Uno, desde el análisis de resultados de búsqueda, hacer el análisis de producción, identificar cuál es el autor que más publica en un tema, puede ser uno de los puntos clave. Dos, buscar dentro de los documentos, después de haber delimitado, buscar los tópicos de los que hablábamos hace un rato, porque no hay un motor de búsqueda de tópicos, que era justamente parte de la pregunta. Buscar dentro de los tópicos abajo del resumen. Listo, entonces aquí dentro de los tópicos, abajo del resumen, aquí está cargando, entonces están los Saibal Topics y dentro de los tópicos podemos encontrar cuáles son los autores que más publican dentro de ese tema, dentro de esta temática. Entonces aquí yo identifico el listado de autores que más publican en el tema, pero en el tópico del documento, que por supuesto tendrá alguna relación con la búsqueda. Entonces es ir delimitando los documentos para encontrar los que son más afines en cuanto a tópicos o desde la búsqueda general, que hice con palabras clave, creando una ecuación, una estrategia de búsqueda, dirigirme al análisis de resultados y medir cuáles son los autores que más publican basado en este tema, ¿no? Entonces, en el tópico puedo ser más específico, en el análisis lo hago más general. ¿Listo? Porque aquí ya lo estoy basando en una temática o un área única, como se le denomina a los tópicos, pero no hay un motor de búsqueda de tópicos. ¿Listo? Para la pregunta de Jenny. Bueno, vamos a ver por aquí más preguntas. Elena Piedra nos pregunta, ¿cómo actualizar la afiliación del perfil? Lo hablábamos acá. La afiliación se actualiza de acuerdo a la última publicación. ¿Listo? También hace un rato nos preguntaba alguien si no he hecho una publicación y no tengo pues en panorama una publicación para hacerla muy pronto. Entonces yo quiero que quede mi nueva afiliación. Ya les voy a mostrar desde soporte cómo ustedes pueden hacerlo. Les voy a compartir el link de soporte técnico. Maura Amador nos pregunta, si el autor se generó de manera automática, ¿cómo puede posterior ese mismo autor acceder a Scopus para vincular a su perfil con ORCID? Como lo hemos mencionado durante toda la sesión, debe ir a la dimensión de autores, ¿cierto? Debe ir a la dimensión de autores, buscar su perfil, colocando el apellido y el nombre del investigador, apellido, nombre, y allí va a acceder al mismo, ¿no? Que era una de las preguntas comunes, ¿cómo busco mi perfil? Entonces, allí accede a ese perfil, lo tengo abierto desde las dos pestañas, vamos a hacer el ejercicio con la autora, entonces, Ávila, aquí ya está, Mabel, ¿cierto? Que es la profesora que estamos indagando hoy. Usted busca su perfil, cuando lo encuentre, entra al mismo y conecta su perfil con ORCID. ¿Listo? Entonces, es así como se tiene y se debe hacer. Aquí lo conecta, que es aquí donde le mencionaba que tiene que hacerlo usted. Bien, ¿por qué? Porque aquí le va a pedir la contraseña de ORCID, a menos de que usted quiera compartir su contraseña con un tercero. Pero en este caso el consejo es que lo haga el autor, por lo que debe compartir su contraseña. Muy bien, Daniel Alvarado nos pregunta, ¿es posible unificar las diferentes formas en las que se muestra un autor, como es el caso ejemplo de lo mostrado en pantalla sin necesidad de enlazarlo con ORCID? Y si fuera posible, ¿cuál es la manera? Sí, ya vamos a verlo. Desde la unificación de perfiles usted puede escoger cuál es la forma en la cual quiere que quede asociado el perfil y ya depende del autor cómo siga publicando. Lo ideal es que, como dejó su perfil, lo ideal es que así mismo siga publicando. Bien, ya lo veremos. Bien, nos pregunta Oldrick Rodríguez, ¿cómo podemos ver la grabación de esta clase? Como todas las sesiones que realizamos, las van a encontrar en el canal de YouTube Elsevier Live. A continuación lo comparto a través del chat de la reunión para que suscriban ese canal. Recuerde que ahí no solamente está la grabación de esta sesión, sino de todas las sesiones. Buen día, nos pregunta Lourdes, cuéntame.
En Perú tenemos 2 apellidos, pero en otros países solo uno. Entonces, para que otros autores me citen de una forma correcta, ¿cómo debo escribir mi nombre como autor ante Scopus? Ante Scopus, usted no escribe. Recuerde que Scopus no es una revista. Bien, Scopus es un indexador. Scopus toma los datos que usted coloca en el artículo que ha publicado. Bien, para que por favor lo tenga en cuenta. El consejo que siempre se da y que siempre hemos escuchado en los diversos talleres de autores y de escritura en los cuales hemos participado es que coloque separado por un guión sus 2 apellidos. ¿Listo? Para que el lector de datos tenga en cuenta que es un apellido compuesto, que son 2 apellidos. ¿Listo? Jenny Granado nos pregunta, ¿cómo generar alertas una vez se publiquen artículos en la revista? Desde las publicaciones, es decir, busca por la revista, ¿cierto? En la revista busca los documentos que han sido de esa revista, entonces entremos a una revista, por ejemplo esta. Entonces usted allí ingresa a la revista, por supuesto debe estar indexada en Scopus, y le dice muéstreme todos los documentos de esa revista y ahí programa una alerta en torno a esa revista. ¿Listo? De revistas, que es lo que entiendo de la pregunta. Así programa una alerta para las revistas. Jefferson David Castillo nos pregunta, ¿existe alguna aplicación descargable una extensión de Google para Windows? No entiendo la pregunta, perdón Jefferson, si la puede profundizar, se lo agradezco. Listo, bueno, vamos a responder 2 preguntas más, listo, y continuamos y sobre el final vemos el resto de inquietudes. Entonces, Lourdes nos pregunta, en cuanto a la cuenta de ORCID, ¿debo crearla? Bueno, ORCID no es tema de esta sesión. Recuerde, usted la puede crear con cualquier correo, hasta con Facebook. Bien. Rebeca Mejía, hola. Si no puedo entrar al perfil de autores porque no tengo acceso desde mi institución y está no ligada a Scopus. Bueno, sucede algo particular con los perfiles de autor cuando tienen solo un documento publicado. Cuando solo hay un documento publicado, aquí vamos a buscar Author Search. Listo. Entonces, cuando solo hay un documento publicado, no le accede al perfil. Fíjese. Entonces, lo que usted tiene que hacer es buscar el título del documento. Busca el título por documentos, lo copia y ahí sí puede acceder al perfil. Solamente es cuando se tiene un documento. Pero si es un autor que tiene más de un documento, tiene que dejarle ingresar, de lo contrario puede ser un problema de acceso y bueno, ahí debe contactarse con la biblioteca. Listo. Alejandro Muñiz nos pregunta, ¿cuáles son los criterios del comité para... Uy, no son muchísimos, son más de 17 criterios y pues son parte de otra sesión. Esta es una sesión de perfiles de autores, estimado Alejandro. Bien. Pregunta replanteada, Jefferson Castillo, ¿se puede descargar la base de datos como una aplicación? No. Listo. Y Juan Pablo Viñan Saca López nos dice, los apellidos latinoamericanos deben ser dobles separados por guión. Sí, señor, es lo que siempre se dice en las sesiones que pues, hemos participado como asistentes de autores. Jenny Granado nos dice que gracias, listo. Entonces hemos resuelto todas las preguntas que teníamos por allí en el chat. Ahora vamos a hablar justamente de una de esas preguntas comunes que tenemos acá y que también fue compartida por usted en este ejercicio, que fue la de cómo normalizo perfiles, cómo unifico perfiles dentro de Scopus. Entonces, para la unificación de perfiles, vamos a utilizar una herramienta que hace parte de Scopus, pero que no está como tal dentro del recurso. Esa herramienta se llama Scopus Author Feedback Wizard. Así lo va a buscar en la web, aunque desde el perfil de autor también por allá aparecía cómo solicitar cambios, también lo puede hacer así, pero tenga en cuenta que es esta herramienta. Ya le voy a compartir la URL a través de el chat de la reunión. Entonces, esta es una herramienta que hace parte de Scopus y que para poder utilizarla, usted debe haber iniciado sesión con su cuenta de usuario. Bien, esa cuenta de usuario le va a permitir tener acceso a este perfil. ¿Por qué? O a esta unificación de perfiles. ¿Por qué? Porque aquí le va a generar un caso. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjese que es Scopus, pero no está dentro de la plataforma. Es decir, directamente cuando uno busca las dimensiones de Scopus no está por ninguna parte. Bien, solamente cuando entra el perfil de autor y por allí aparece un botón que dice solicitar unificación.
o solicitar cambios o algo por el estilo aparece en el perfil de autor en las generalidades, por allí donde estaban las áreas del conocimiento, programar alertas, etcétera. Muy bien, entonces, aquí pues tenemos varias formas de buscar el autor. Puede ser búsqueda básica, que es colocando el apellido y el nombre. Recuerde que no funcionan operadores booleanos. Puede buscar por el identificador del autor, que es ese numerito que le asigna Scopus, o puede buscar a través de el ORCID del mismo, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar la búsqueda colocando el apellido y el nombre. Es muy parecido al motor de búsqueda o la dimensión de documentos. Y aquí usted lo que va a hacer es empezar a buscar los perfiles que quiere unificar. Por supuesto, debe haber un proceso de validación previo. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted no es el propietario del perfil, usted no es el autor, usted puede hacer este proceso, ¿sí? Pero requiere de la autorización del autor y también de la validación de los perfiles, es decir, que el autor diga, sí, definitivamente los 9 documentos de este perfil, los 5 documentos de este perfil y este documento son de mi autoría. Entonces, por favor, ayúdeme a unificarlo. ¿Listo? Entonces usted puede hacer ese proceso sin ningún problema. No necesariamente tiene que ser el autor, por supuesto, el autor también lo puede hacer, pero no es obligatorio, puede ser un tercero, pero para que ese tercero lo haga, debe tener la autorización del autor. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, una vez busca el perfil del autor, como lo buscamos de manera general, pues es más fácil de rastrear los duplicados, los perfiles duplicados, cuando se busca a nivel general. Cuando busca con 2 apellidos y 2 nombres, pues va a ser mucho más específica su búsqueda y puede que esté omitiendo algún otro perfil. Entonces, por eso siempre la hacemos. A la hora de estar rastreando si hay duplicidad de perfiles, la recomendación es siempre hágalo colocando un nombre y un apellido. El nombre más común que utilice, ¿no? Y normalmente, pues, su primer apellido. Entonces, selecciona su perfil o los perfiles y aquí hay un botoncito que dice solicitar, unificar autores. Es decir, solicitar la unificación de los documentos que queden en un solo perfil y que solamente exista un perfil de estos 3. Entonces, hago la solicitud acá donde dice solicitar, unificar perfiles de autor e ingresamos aquí al editor. Entonces, aquí es donde le dice, bueno, ¿es su perfil? No, pero tengo la autorización para hacer cambios de alguien más. Entonces, doy clic en continuar y aquí me aparece, listo. Entonces, usted quiere unificar 3 perfiles, ¿no? Que es Ávila, Portillo, Luz Mabel, Ávila, Portillo, Mabel y Ávila, Mabel. Son los 3 perfiles que queremos unificar. Entonces aquí es donde usted va a escoger cómo quiere que quede el nombre del perfil, que era una de las preguntas. Y la idea es que como usted escoja que quede el nombre, la idea y lo ideal es que se siga firmando de esa manera las publicaciones. ¿Listo? Entonces, selecciona de acuerdo a los perfiles, entonces yo quiero que quede de esta manera. Y selecciona la institución. Entonces, yo quiero que la afiliación solamente puede entre las afiliaciones que ha tenido la autora. Entonces, yo solamente quiero que quede la afiliación actual, que es la Universidad de La Sabana. Listo. Después él me va a decir, ¿todos los documentos son de la autora o no? Porque a veces puede pasar casos de homónimos, etcétera. No hemos identificado muchos, no se han visto muchos, pero es importante validar. Por eso hablábamos que los documentos de los 3 perfiles, que si los sumamos dan 15 en total, entonces que los documentos de los 3 perfiles queden dentro de un mismo perfil y que sean de la misma autora. Entonces, por eso es importante validar con la persona que las publicaciones sean de su autoría realmente. Cuando no, pues lo que se hace es quitar de la unificación el documento. ¿Listo? Ahora, también nos dice, mire, tal vez hay un documento que le falte, que tal vez esté en otro perfil de un homónimo, es decir, no me asignaron un documento que no es de mi autoría, pero sí asignaron un documento de mi autoría a un tercero. Aquí usted da clic en buscar por el documento faltante, que debe colocar el título tal cual de ese documento para hacer la solicitud de agregar ese documento a este perfil. ¿Qué es importante que tenga en cuenta? Como le mencionaba, 1, debe haber iniciado sesión con su cuenta. 2, que estos cambios no son automáticos. Es decir, aquí lo que se está haciendo es una solicitud de cambio. ¿Por qué? Porque como es abierto y cualquier persona lo puede hacer, pues se pueden hacer estragos, ¿cierto? Entonces lo ideal es que pues lo hagamos de manera ética, correcta, de perfiles que son del mismo autor, etcétera. Y además de ello, pues
que estemos unificando los documentos de manera congruente, pero esto pasa por un proceso de evaluación y es por eso que es importante la cuenta de usuario, porque aquí nos va a generar un ID, un PQR, un ID, sí, un ID de solicitud. Entonces usted aquí puede o quitar documentos o agregar documentos que hagan falta que están en un perfil diferente. ¿Listo? Aquí vamos a revisar los cambios. Entonces damos clic en revisar cambios. Entonces nos dice, mire, usted lo que quiere hacer es cambiar, unificar 3 perfiles, ¿cierto? Esos 3 perfiles queden con el nombre de Ávila Portillo Luzmabel, que la afiliación actual de ese único perfil que va a quedar con 15 publicaciones sea la Universidad de La Sabana. Listo, no hice ninguna solicitud de cambio adicional porque no había necesidad. Aquí puedo continuar editando si hay algo que le falte a mis cambios, a mi solicitud de cambios, o aquí puedo enviar la solicitud. Es por eso que está conectado a través de esta cuenta. Bien, porque cuando usted envía la solicitud, pues cuando damos clic en enviar solicitud, automáticamente el equipo de Scopus va a recibir dicha solicitud y la va a evaluar, ¿cierto? Va a evaluar que usted no esté vinculando el perfil de Juan con el perfil de María. Bien, se asume que pues, se parte del principio de la rectitud y de la ética, pero pues nunca se sabe. Entonces, por tal motivo, igual pasa por un proceso de evaluación. Bien, entonces, por eso usted se debe conectar con su usuario personal. Bien, porque con ese usuario Scopus le crea aquí un request dashboard. Y este request dashboard es donde usted va a encontrar todas las solicitudes que ha hecho. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece, mire, usted en 2019 hizo esta solicitud, este era el identificador, el ID que le decía, para unificar este perfil. El estado es completado. ¿Listo? Entonces, el perfil se ha unificado de manera correcta. Este otro perfil se solicitó unificar el 28 de julio del 2020, estado completado. Es donde le digo que no tiene que ser necesariamente el autor. Entonces, estamos conectados para que se nos genere un numerito de seguimiento. Listo, este numerito de seguimiento que es este request ID que generamos acá. Listo, este request ID pues nos va a permitir saber cómo va el estado del proceso de solicitud de unificación de perfiles. Este proceso normalmente puede tardar entre 1 y 2 semanas mientras se valida la información y mientras se aprueba. Entonces no es automático. Bien, pasa por un proceso de revisión de que sea congruente el cambio que estoy proponiendo o la unificación de perfiles que estoy proponiendo y cualquier persona lo puede hacer, recuérdelo, no necesariamente tiene que ser el autor. ¿Qué se necesita del autor? Validar que los documentos de todos los perfiles sean los correctos. Bien, validar con el autor de esas firmas que ha colocado cuál quiere que quede en su perfil como principal. Bien, y ahí ya vamos a poder realizar ello y enviar la solicitud. Y en una semana nos llegará un correo, porque también nos llega un correo con la información de las solicitudes que hemos realizado. Entonces recuerde que cualquier persona puede hacer esa solicitud de unificación y es así como normaliza los perfiles. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar de por qué es importante normalizar un perfil, ¿cierto? Porque es importante este tipo de unificaciones. Vamos a ver. En primer lugar, porque le va a permitir medir el desempeño. Fíjese que en total esta autora, que tenía 3 perfiles, tenía 15 publicaciones, o tiene 15 publicaciones, pero en un perfil tenía 9, en otro perfil tenía 5 y en otro perfil tenía 1. Entonces, pues no van a poder medir el desempeño igual, ¿cierto? Si no está todo unificado en un solo perfil. ¿Por qué? Porque son diferentes personas. Pese a que sea la misma autora, tiene diferentes identificadores, es decir, que cuenta como si fuera un autor diferente. Después, no se van a poder evaluar todos sus tópicos de publicación. Entonces, lo ideal es que puedan hacer un ejercicio de evaluación de tópicos desde un único perfil, que no tenga que ir a 3 perfiles a evaluar los tópicos en los cuales publica. Entonces, le voy a hacer mucho más fácil la vida a quien esté revisando mi perfil, ¿cierto? Porque no tendrá que ingresar a 3 perfiles. De otra parte, podrá participar en proyectos de financiación. ¿Por qué? Porque a veces los fondos financiadores le piden como solicitud, le envían como solicitud que usted tenga mínimo X número de publicaciones en fuentes indexadas en Scopus. Resulta que usted cumple con el requisito, pero se dio cuenta que tiene 3 perfiles. Entonces, el fondo financiador muy seguramente no va a evaluar esos 3 perfiles, le va a evaluar un solo perfil y en ese solo perfil solo tiene
X número de documentos y no cumpliría con el requisito. Entonces es importante siempre validar que tengamos un solo perfil y mantenerlo así. Y ahorita vamos a hablar de qué incide para mantenerlo. La unificación del índice H, ¿cierto? Lo mismo, a veces el criterio de selección no es la cantidad de publicaciones, sino el índice H. Entonces, si usted tiene 3 perfiles, pues en cada perfil tendrá un índice H diferente. Entonces es por ello que es importante la utilización de esta herramienta. Le he compartido el link a través del chat y sobre el final le voy a compartir un código QR para usted que ve la grabación a través de nuestro canal de YouTube, Elsevier Live. Entonces, es importante que tenga en cuenta estos puntos clave y la relevancia. Aquí más perfiles no es mejor, ¿cierto? Es un único perfil el que me va a permitir tener una mayor visibilidad. Bien. Bueno, vámonos ahora a hablar aspectos relevantes que inciden para que tengan un único perfil, ¿no? La idea es que este proceso de unificación se tenga que hacer solo una vez, si se requiere, ¿no? Porque no en todos los casos se necesita. Primero, unificar la firma. Es fundamental. ¿Sí? Si tenemos y vamos firmando los documentos de diferentes maneras, que esto le decía al principio que hay ya mayor conciencia respecto a esto, donde ya se ha homogenizado por parte de los autores las firmas, pues va a ser mucho más fácil el tener un solo perfil. Pero si yo firmo de maneras diferentes mis manuscritos, pues de igual forma la fuente de información va a identificar que soy una persona diferente. Entonces, esto es fundamental, imperativo y necesario. Para ello, ¿qué le recomendamos? Si usted está empezando a publicar, búsquese en Scopus. Ya usted sabe que no hay perfiles, pero busque sus homónimos. Entonces, ¿cómo firman los que tienen mi mismo nombre y apellido? Para no firmar como ellos, para evitar inconvenientes futuros, ¿cierto? Entonces, vaya y busque en Scopus, ya sabe cómo buscar como autores, vaya y busque los homónimos que tienen. Bien, y a partir de ello tome la decisión de cómo va a firmar sus manuscritos, y con sus 2 apellidos, y con su apellido y su nombre, son sus 2 nombres, etcétera, o iniciales del nombre. Bueno, ya usted lo va a determinar. El consejo que en este caso lo hemos tomado de diferentes sesiones a las que hemos asistido como participantes de escritura, de diferentes autores expertos y que dan talleres de escritura, siempre sugieren esto, nombre compuesto, y esto va ligado a un par de preguntas que hicieron hace un rato. Entonces, apellido 1, guión apellido 2, punto, el nombre. Es lo que siempre sugieren. Como le digo, es una sugerencia que hemos tomado de otras sesiones de escritura que hemos visto que realizan en más de una sesión diferentes autores y en diferentes áreas del conocimiento. Es por ello que nos hemos apropiado de esta sugerencia para usted. Bien, en cuanto al tema del nombre compuesto, para la pregunta que alguien plantea ahorita en el caso de los 2 apellidos. Muy bien. También vincular el perfil de ORCID con Scopus, ¿no? ¿Por qué? Porque ese identificador global es ORCID, es un identificador que, como lo mencionábamos también ahorita en las preguntas, va a permitir asociar ese perfil de ORCID con el perfil de autor de Scopus. ¿En qué momento? En el momento que usted publica el artículo y cuando envía su información de contacto, envía el ORCID. Entonces, dentro de esa lectura de datos que hace Scopus, identifica que uno de los autores perfil como investigador, entonces asocia la publicación que ha hecho ese perfil, es decir, la vinculación del perfil de ORCID al perfil de autor de Scopus, sí mitiga todo lo que tiene que ver con la duplicidad de perfiles. Bien, entonces vincule su perfil de autor a ORCID. Bien, eso para que por favor lo tenga por allí presente dentro de esos ejercicios. Bien, ahora vamos a entrar ya a la última etapa de esta sesión y es hablando de lo que tiene que ver con el índice H como métrica de investigación, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las características que tiene el índice H. Entonces, para ahondar un poco más en esta métrica que está en el perfil de autores. Listo. Entonces, ¿qué es el índice H? Empecemos por allí, vamos a definir esta métrica. Entonces, esta es una métrica que califica el rendimiento de una entidad, importante tener en cuenta esto, entidad, medido por la cantidad, número de publicaciones y la calidad, número de citas de esas publicaciones. ¿Por qué habla de una entidad? Porque es una métrica que usted puede utilizar para evaluar revistas, para evaluar autores y también para evaluar afiliaciones. Entonces, pese a que el origen es para autores, es una métrica que evalúa entidades. Fíjese que el autor aquí no está hablando de autores o perfiles de investigadores, habla de entidades. La fórmula es igual.
recuerde, el índice H es una métrica universal en cuanto a su fórmula. Lo que cambia son los datos. Yo puedo evaluar los datos de lo que publica una revista, los datos de lo que publica un autor, que es lo que vamos a hacer más adelante. O puedo usar los datos que publica un autor, pero en diversas fuentes. Y por eso es que el índice H de Scopus no es igual al de Google Académico. Bien, ahora dice, el índice H de una entidad, perdón, es de 9 si las 9 publicaciones más citadas han recibido al menos 9 citas. Es de 13 si las 13 publicaciones más citadas han recibido al menos 13 citas. Entonces aquí nos proponen un pequeño gráfico, que esto es extraído del mismo documento, del mismo manuscrito, donde habla, mire, es un plano cartesiano, se tienen en cuenta dos ejes, ¿bien? Donde en uno está el total de documentos de la entidad, llámese autor, llámese revista, etcétera, y el total de citas que han recibido esos documentos. Entonces, se empieza a buscar el índice H, ¿cierto? El primer conjunto de documentos son esos. Entonces, aquí pongamos que son 9. Entonces, 9 documentos han recibido al menos 9 citas. Ya lo vamos a ver desde Scopus, pero para que lo veas de la parte teórica, a partir de lo que han propuesto los autores ya hace algunos años, en torno a lo que es el índice H. Entonces, vamos a verlo desde el perfil de la autora que hemos venido trabajando durante toda esta sesión. Entremos a su perfil, su índice H es de 3, entonces entro al perfil, recuerde la estructura del perfil siempre va a ser igual, y acá lo que vamos a hacer es que sobre el costado izquierdo, en el segundo panel de opciones, está el botón que dice ver la gráfica del índice H. Cuando usted da clic allí en ese botón que dice ver la gráfica del índice H, le va a redirigir a un plano cartesiano muy parecido, a ese fragmento de plano cartesiano muy parecido. Fíjese, donde está el total de citas, fíjese, lo mismo que proponen los autores, citas versus documentos o papers. Entonces, citas versus documentos. El punto de encuentro es lo que denominamos índice H, ya vamos a ver por qué. Entonces, está el total de citas que han recibido versus el total de documentos. Entonces, ¿qué quiere decir este número 3? Que al menos 3 de las 10 publicaciones, perdón, 9 publicaciones que tienen este perfil, porque aún no está unificado, entonces 3 de las 9 publicaciones que tienen este perfil han recibido 3 citas. Fíjese que en la tabla también están organizados los documentos del de mayor número de citas al de menor número de citas. Y el punto de encuentro entre el lugar que ocupa en ese ranking o en esa tablita y el número de citas es lo que denominamos índice H. Entonces, ¿por qué no está en el punto aquí de encuentro? Porque fíjese que el tercer documento ha recibido 4 citas. Entonces, ¿qué quiere decir este índice H? Que al menos 3 publicaciones han recibido 3 citas, pese a que este tiene 4. ¿Por qué no es de 4? Porque no es común acá, no es concurrente, ¿no? No es 4 documentos han recibido 4 citas. Entonces es de 3 porque las 3 publicaciones más citadas de esta autora han recibido al menos 3 citas. Y si se fija, de la publicación 3 para arriba, todas tienen mínimo 3 citas. Eso es lo que le está midiendo el índice H. Bien, entonces el total de citas versus el total de publicaciones para después poder identificar al menos cuántos documentos han recibido ese mismo número de citas. Entonces, el índice H de una entidad es de 9 o es de 3, si quiere cambiemos el 9 acá por el 3, es de 3, si las 3 publicaciones más citadas han recibido al menos 3 citas. ¿Qué es lo que sucede acá? Eso es lo que le está midiendo el índice H. Las citas que han recibido los documentos de la autora versus sus publicaciones y se saca un solo valor ponderado. Entonces, eso es el índice H. Listo, recuerde, la fórmula es igual. ¿Por qué el índice H de Google Scholar no es igual al de Scopus? Ya lo mencionamos, porque las fuentes de datos no son las mismas. Recuerde, Scopus solamente usa los datos de los documentos y las citas de las fuentes indexadas. En Google Académico tal vez hay un universo de información mucho más amplio porque no todo el contenido que usted encuentre allí ha pasado por un proceso de evaluación o por un proceso de revisión. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos en torno al índice H? Vamos a hablar un poquito del origen de esta métrica de investigación. Esto sí es principalmente extraído del ingeniero Hirsch, que es el que propone la creación de esta métrica y él dice, mire, para medir un autor por solamente la cantidad de publicaciones que ha hecho, tiene una ventaja y es que mide la productividad, ¿sí? Pero tiene una desventaja y es que no mide la importancia o el impacto de los documentos. Digamos que ese es un punto que él dijo, no solamente los autores se deben evaluar por el número de documentos publicados,
porque tiene esa ventaja de evaluar la productividad, pero tiene la desventaja de no medir el impacto, hablándolo desde las citas de cada uno de esos documentos. Pero también dice, entonces el número de citas, el número de citaciones totales tiene una ventaja y es que puede medir el impacto total en términos generales que ha tenido un autor, pero tiene una desventaja y es que es difícil de encontrar y también puede ser difícil de comunicar. Y entonces aquí uno se acuerda de esta escena que es muy común en una película que ya pues, es muy vieja, se llama Forrest Gump. Entonces, esta escena, se llama Bubba, él se llama Forrest y él está contando todos los platos, se demora varios días contándole cuántos platos se pueden hacer con camarones. Entonces, eso es muy parecido a lo que tendría que hacer un autor si tiene que cuantificar las citas que ha recibido individualmente por documento. Entonces, mi primer documento he recibido 33 citas, en el segundo documento recibí 28, en el cuarto documento recibí 27 y esos datos van cambiando además. Entonces se vuelve un poco complejo el poder cuantificar o evaluar el autor solamente por la cantidad de citas. Es por esa razón que el ingeniero Hirsch propone la creación del índice H como valor para poder medir estos dos elementos, la producción y las citas, buscar un punto de encuentro entre estos dos, que es el famoso índice H. Tiene otras variables como el índice H5, perdón, por aquí me volví a las diapositivas, el índice H5 que es variación temporal. Entonces, este es un índice H global, pero usted también puede sacar el índice H5 de Scopus aquí en la parte superior. Usted le dice, filtreme solamente por las publicaciones de estos últimos 5 años y ahí le saca el índice H5, sigue siendo de 3. Listo, entonces el índice H5 que usted encuentra es porque solamente se está valorando o se están evaluando las 5 publicaciones, perdón, las publicaciones de los últimos 5 años, no las 5 publicaciones, las publicaciones de los últimos 5 años. Ese es el índice H5. Listo, entonces se valora un periodo temporal más específico. ¿Para qué? Para que haya un mayor nivel de equidad entre los autores que llevan 20 años publicando y los autores que llevan 3 años publicando, que haya un mayor nivel de equilibrio en la evaluación, porque el que tiene más años publicando, pues tiene más citas y tiene muchas más publicaciones, por tal motivo va a tener un índice H más alto. Entonces el índice H5 lo que hace es tomar esa ventana temporal de 5 años. Listo, entonces los últimos 5 años en publicación, sin importar la periodicidad que lleve el investigador publicando. ¿Listo? La métrica es igual, recuerde, la medición es igual, total de documentos versus total de citas. Esto se mide para diversas entidades, tal como lo veíamos por allí, y pues eso en cuanto al índice H. Bien, entonces ya vamos a pasar a la parte final de esta reunión. Le voy a compartir algunos enlaces de interés. También vamos a hablar de cómo va a ser la dinámica para la sesión de la próxima semana, que por favor quiero que me presten mucha atención en esto, porque va a cambiar un poco. La próxima semana va a ser un poco atípica dentro de la normalidad que manejamos en Elsevier Live y por favor le pido un poco de su atención por ello. Muy bien. Antes de esta parte de hablar de la próxima semana de Elsevier Live, vamos a hablar de los enlaces utilizados. Aquí están los respectivos links en pantalla con el QR. Ya se los voy a compartir a través del chat. No se me desespere. Yo le aviso el momento exacto en el cual tenga los links en el chat. Primero quiero que tenga la atención en mi pantalla. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos enlaces. El primero, de izquierda a derecha, es el enlace de el Author Feedback Wizard. Entonces, usted que está viendo la grabación a través del canal de YouTube, Elsevier Live, usted que está viendo esta grabación, por favor escanee el código QR, que ha sido pensado particularmente para que usted le sea mucho más fácil el poder consultar esta grabación. Si usted está en vivo, recuerde que el link yo se lo comparto a través del chat, pero yo le aviso el momento tácito y exacto en el que lo haga. Por favor, no se desespere. El segundo link, el del costado derecho, es el link que está vinculado al centro de soporte de Scopus. Una pregunta muy común dentro de esta sesión fue cómo actualiza un autor su afiliación sin publicar un documento. Entonces, esto lo puede hacer contactando el equipo de soporte de Scopus. Listo, ahí está el segundo link. Recuerden, no lo he compartido. Yo le aviso cuando lo haga. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a los enlaces compartidos. Ahora, entonces hablemos un poco de lo que se viene. Le mencionaba que la próxima semana nuestra sesión de Elsevier Live va a ser parte de un encuentro académico. Bien, entonces, la próxima semana, del 18 al 21 de octubre, vamos a realizar un encuentro académico.
una serie de charlas y conversatorios donde estará enfocado en temas de escritura. Entonces, como empezamos el martes no tendremos el Sevier Live de manera directa, sino tendremos una sesión del encuentro académico. El enlace de conexión será diferente. Aquí en pantalla está el QR y el link. Recuerden, no lo he compartido. Yo le aviso cuando lo haga porque quiero que tenga 100% la atención en lo que le estoy diciendo. Entonces, la próxima semana hay un encuentro académico todas las mañanas, de martes a viernes, donde usted va a poder participar. Esto es completamente gratuito. Recuerde que el foco temático de estas sesiones será el tema de escritura. En este link, que ya lo colocaré en el chat en su debido momento, usted va a conocer la agenda y va a poder acceder al enlace de inscripción para que pueda participar en las sesiones que quiere hacer o en las que lo quiera hacer para que se inscriba. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tenga en cuenta. Bien, y el otro conjunto de enlaces que estamos compartiendo acá están enfocados a Elsevier Talks. Entonces, estas son otras actividades que se han hecho, bien, que estamos difundiendo a través de Elsevier Conecta, que también se están vinculando a YouTube y a Spotify. Entonces, usted va a poder escuchar, por ejemplo, un podcast de entrevistas enfocadas, y si a usted le gustan los podcasts, lo invitamos a que participe en este tipo de audios y de podcasts donde se habla de tecnología, innovación, objetivos del desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, le invitamos a que escuche estos podcasts de Elsevier Talks. Entonces, ahora sí, en este momento, como último mensaje en el chat, encuentra los 4 enlaces. Normalización de perfiles, Author Feedback Wizard, centro de soporte para hacer solicitud de afiliaciones, por ejemplo. Encuentro académico, entonces la próxima semana no tendremos sesión regular como las venimos efectuando, sino tendremos un encuentro académico que va a reemplazar el Elsevier Live. En ese link conocerá la agenda y allí mismo va a encontrar el enlace de inscripción y el Spotify para que escuche el Elsevier Talks si usted es de los que le gusta escuchar podcast. Muy bien. Ahora sí nos vamos a resolver las preguntas que usted tiene. Muy bien. Alex Xiomara Paiva dice, buen día, no sé si me perdí esta parte, pero al traducirlo al español, reduce la búsqueda. No entiendo la pregunta. No, cuando usted traduce al español no tiene por qué reducir la búsqueda. Si usted busca el mismo término en español, ahí sí le reduce la búsqueda. Pero si usted traduce con su explorador, no tiene por qué reducirle la búsqueda. Bien, eso para Xiomara. Muy bien. Alejandro Muñiz, si se comete un error al realizar la unificación de perfiles, ¿es reversible el error? Ahí soporte técnico le dirá, ¿cierto? Por eso les da ese request ID para que usted haga seguimiento de lo mismo, ¿no? Lo ideal es pues darle una revisión muy a detalle para no cometer errores. Muy bien. Esto para Alejandro. ¿Quién nos pregunta acá? M. Juanqui nos dice, ¿qué pasa cuando uno o varios artículos publicados no aparece en ningún perfil de autor buscados? ¿Cómo se pueden solicitar que se incluyan estos artículos? Bueno, la publicación de artículos en Scopus, digamos que la referencia al artículo en Scopus tarda 8 semanas después de que es publicado en la revista, más o menos. Puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, pero digamos que ese es el promedio para que se vea reflejado. Entonces lo que hay que hacer es validar que la revista primero ya lo haya publicado, ¿cierto? Que la revista esté indexada. Bien, todo eso hay que validarlo antes de revisar esta parte. Si está publicado el documento, pues ya tiene que aparecer allí asociado a un perfil de autor automáticamente. Pero tenga en cuenta estos elementos. Entonces, valide primero si la revista o la fuente ya ha publicado ese documento. Recuerde que después de que la fuente lo publica, tarda más o menos 8 semanas en promedio en que se vea reflejada la referencia de ese manuscrito en Scopus. Bien, muy bien. Nos pregunta M. Juanqui otra vez. Una vez unificados los perfiles, se me pasó incluir un artículo que no estaba en ningún perfil, pero si lo indica Scopus, ¿cómo puedo solicitar que lo incluyan? Usted busca los documentos faltantes. Recuerde que dentro del proceso de unificación, usted puede buscar los documentos faltantes y ahí era donde le decía, por favor, si usted va a buscar un documento faltante, tiene que escribir el nombre específico del documento, bien, para que lo incluya dentro de ese perfil. ¿Listo? Entonces ahí usted va a escoger cuando busca un documento faltante, escoge el autor que reemplazaría su autor que quiere unificar. ¿Listo?
Mauro Amador dice, ¿me puede repetir qué hacer en el caso de solicitar unificación de varios perfiles del mismo autor, en donde no todas las publicaciones correspondan a la misma afiliación? Author Feedback Wizard. Ahí le compartí la URL a través del chat, estimado Mauro. Entonces, en el chat, recuerde que usted va a encontrar el Author Feedback Wizard y es allí donde hace solicitud de unificación de perfiles. Hicimos el ejemplo con esta autora. Bien, entonces usted puede hacer si es su perfil o puede hacer el de un tercero. Aquí justamente me está preguntando eso. Entonces puede unificar más de 2 perfiles o la cantidad de perfiles. Recuerde que aquí no es tanto la unificación, sino la solicitud de unificación, porque le va a crear el request ID del cual también hablamos hace un rato. Muy bien. Siguiente pregunta. Catherine Calvo Martínez nos pregunta, luego de que deje de trabajar en mi afiliación, ¿en dónde quedan mis trabajos? ¿En la nueva afiliación o en la antigua? No, recuerde, lo hablábamos en las preguntas comunes, es una pregunta común. La afiliación siempre va a quedar asociado al último documento. Y si usted ha tenido varias afiliaciones y actualmente tiene una diferente a esas que ha tenido anteriormente, siempre los documentos van a quedar a la afiliación que tenía en su momento. Bien, por eso es que esta autora, por ejemplo, si yo aquí continúo con el proceso, entonces le dice, mire, ella, por ejemplo, en el 94 trabajaba para esta institución, pero ese documento que publicó en el 94 no le está sumando a su afiliación actual, que es la Universidad de La Sabana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la afiliación queda asociada a la que tenía en el momento el autor, no se va a sumar a la nueva afiliación, nunca sucede ello. Muy bien. Catherine Calvo Martínez nos vuelve a preguntar otra cosa. ¿Qué pasa si la revista donde publiqué sale de Scopus? ¿Qué pasa con mi perfil? Si es la única revista donde he publicado, ¿qué pasa con el artículo? Los Scopus conserva el histórico, entonces va a quedar el histórico de su artículo allí en Scopus y el perfil sigue exactamente igual. Bien para Catherine. Bien. Bueno, pregunta recurrente y común que ya hemos resuelto al principio, pero que la volvemos a resolver por tercera ocasión. La grabación de este encuentro, recuerde que la va a encontrar en el canal de YouTube llamado El Sevier Live. A continuación, a través del chat, que es el espacio por medio del cual le he compartido todos los enlaces, le voy a compartir nuestro canal de YouTube, donde no solamente encontrará la grabación de este encuentro, sino que va a encontrar la grabación de diferentes sesiones que hemos hecho a lo largo del año. Muy bien. Rebeca Mejía, ¿cómo se busca el perfil de un autor a través del título de su única publicación? Por documentos. ¿Listo? Entonces, usted tiene que buscar el documento tal cual acá, el título exacto. Desde el repositorio o la revista donde esté, copia el título y lo busca. ¿Listo? Y ahí, entonces usted busca el documento y ahí desde el documento o la referencia del documento accede al perfil de autor. Muy bien. Aquí nos dice Lucy Marcela Ruiz que nos sirve el último link, el de Spotify. Habría que probarlo. Pero yo lo probé y estaba sirviendo. ¿Sabe? Es que no tengo Spotify instalado en el computador. Pero bueno, entonces si no le abre el link, igual busque en Spotify, busque el Talks. Listo, y ahí le va a aparecer esas charlas que se han tenido, tipo entrevista, principalmente con investigadores, editores, etcétera, acerca de innovación, ciencia y tecnología. Muy bien, bueno, siendo las 12:01, creo que vamos a dar fin a nuestra sesión. Bueno, una última pregunta. Erika Lara Posada, ¿el ID de Scopus tiene algún tiempo de vigencia? No entiendo la pregunta. No, no caduca. Listo, ahí van a quedar todas las publicaciones que usted ha hecho en fuentes indexadas en Scopus. Listo, no tiene ninguna caducidad. Entonces ahí va a quedar. Listo. Listo. Lupe García nos dice que sí le sirvió el perfil, el link de Spotify. Listo. Entonces, excelente. Bien. Con gusto para Erika Lara Posada. Bueno, entonces vamos a ir culminando con esta sesión. Recuerden que nuestra sesión del próximo martes será parte del encuentro académico. Solamente el próximo martes, el martes 25 de octubre, volvemos a la normalidad. Mismo link de inscripción. Recuerde que compartimos en el chat los enlaces de asociados al encuentro académico y demás. Aquí la bibliografía
como aporte para pues sostener un poco todo lo que íbamos diciendo, y le agradezco muchísimo su tiempo, su espacio, su participación. Le deseo un excelente resto de martes y nos veremos en los próximos encuentros que tenemos en el Sevier Live. De nuevo, mil gracias por su asistencia y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, que esté muy bien.